Hace mucho tiempo, cuando Dios Rosha aún no había renacido, había tres grandes razas. Desde el principio libraron una lucha continua entre ellos. El planeta estaba habitado por balaúres, los gobernantes del Nuevo Mundo. Estas criaturas se parecían a dragones antiguos, cuyos cuerpos estaban cubiertos con una armadura duradera hecha de escamas brillantes. Sus vecinos eran hadas que gobernaban el mundo de los elementos. Eran sorprendentemente diferentes de los balaúres. Piel y cabello claros, orejas largas y alas elegantes. Todo esto los hacía completamente diferentes. La última raza fueron los formidables demonios, los gobernantes del mundo mágico. Se distinguían por cuernos diabólicos, así como por una cola y alas, lo que les daba un aspecto aterrador. Los tres grupos étnicos estaban constantemente en guerra, atacándose unos a otros sin cesar. El resultado final fue que el mundo se hundió en el caos y se convirtió en un mar de guerra sin fin. Un día, el mundo sufrió una tragedia inimaginable, cuyo nombre es el cisma. Esta enorme catástrofe trastornó toda la existencia, destruyendo el orden habitual de las cosas. Entonces la gente decidió detener la guerra. Así, pudieron poner fin al derramamiento de innumerables ríos de sangre, que amenazaban con destruir todos los seres vivos. Para confirmarlo, se concluyó un acuerdo inquebrantable. Para proteger la tan esperada paz, se erigió una majestuosa ciudad llamada Sedición. Tres razas poderosas y fuertes trabajaron incansablemente aquí por la paz y la prosperidad. Nuestra heroína era una de ellas, el dragón crepuscular Criseruadaki. Entre los balaúres, la niña se distinguía por su enorme fuerza. Ella era la única hija del vuelo crepúsculo. Sin embargo, el gran problema era que su raza no tenía magia. Debido a la falta de maná, Criserua no estudió brujería adecuadamente. Cada vez, todos sus esfuerzos fueron completamente en vano. Desde su nacimiento, la heroína era pequeña y tenía mala salud. Sus padres gastaban dinero constantemente para brindarle tratamiento y apoyo. En ese momento, la niña estaba profundamente decepcionada de sí misma. Sin embargo, con el tiempo, descubrió su talento para la medicina y sus habilidades fueron reconocidas en Sedition. Al despertar, Criserua se quedó paralizada en completo shock, sin creer lo que veía. Cubriendo automáticamente su cuerpo desnudo con una sábana, abrió la boca asombrada, sin saber qué pensar. Cerca de ella yacían tres hombres desnudos que dormían profundamente. Sus silenciosos ronquidos llenaron la habitación, creando una atmósfera de extraña calma. La niña no podía creer que se encontrara en tal situación. Al principio pensó que era solo un sueño, pero luego, sonrojada, recordó los acontecimientos de la noche anterior. Chris miró las cosas esparcidas por el suelo y se dio cuenta de que todo esto realmente sucedió. Ahora tiene un asunto importante y urgente. Finalmente la heroína volvió a mirar a los hombres dormidos. Con molestia se dio cuenta de que se trataba de los mismos locos con los que se había topado. Todo esto sucedió en su laboratorio. Criserua siguió preguntándose cómo terminó en esta situación. Luego, todavía cubierta con la sábana blanca, corrió hacia la larga mesa. La niña no podía simplemente desperdiciar todos sus esfuerzos debido a este incidente. Examinando la superficie en busca del tubo de ensayo necesario, decidió fingir que no había pasado nada. Chris vertió el líquido azul brillante de un recipiente a otro, decidido a borrar los recuerdos de los hombres. Lo que pasó fue un gran error que hay que olvidar. La niña se giró levemente, entrecerró los ojos y arqueó las cejas con indignación. Pronto llegó a la evidente conclusión de que todo era culpa de los chicos. La heroína suspiró profundamente. Para explicar cómo pasó todo, tendrá que hablar de los acontecimientos de ayer. La mañana en Sedición era clara y fresca. La plaza ya estaba llena de gente que se apresuraba a hacer negocios. Los vendedores ambulantes expusieron alegremente sus productos. En el aire flotaba el aroma del pan recién hecho. Criserua avanzó rápidamente por la plaza. Un hombre con un espeso bigote le pidió que comprobara algo. Ella, sin detenerse, se apresuró a asegurarle que cumpliría el pedido. Detrás de ella, la niña escuchó otro grito. La mujer afirmó que ella también necesitaba tener las manos libres. En tono confiado, ella respondió que vendría pronto. Chris vestía una bata larga blanca y botas altas de cuero. Además de las tareas asignadas, ella tenía una tarea importante, por lo que pidió a todos que esperaran un poco. Nuestra heroína era el dragón de Sunset. Decidió detenerse y tomar aire, suspirando profundamente. Con molestia,
La niña pensó que había estado en problemas desde la mañana. Ha llegado la época de mayor actividad del año. La razón de esto fue la ceremonia de honrar a los antepasados. Tuvo lugar unos días después en honor al aniversario de su creación. No era fácil para Chris en este momento, pero sabía que tenía que hacer lo mejor que pudiera. La niña quería mostrarles a todos lo que podía lograr en este lugar. De repente Criserua se giró y escuchó un fuerte rasgueo. Al darse cuenta de que era un teléfono, se dio cuenta de que alguien estaba intentando contactarla. Mientras caminaba, la niña rápidamente sacó su teléfono del bolsillo y respondió la llamada. Una voz familiar salió del receptor, preguntando dónde estaba ahora. Chris supo instantáneamente a quién pertenecía la voz. Al escuchar a la señora después de tanto tiempo, sintió una inmensa alegría. La mujer confirmó discretamente que hacía mucho tiempo que no hablaban. Luego le preguntó cómo estaba y si estaban en temporada navideña. Criserua respondió afirmativamente. Dijo que había completado su misión de ayuda y su presentación de investigación hace un par de días. Ahora solo queda la ceremonia de honrar a los antepasados. La niña agregó que este año en la ceremonia final se presentaron las tierras de los espíritus de la naturaleza. La mujer reaccionó de forma bastante seca, pero comprensiva, a su historia. Chris se aclaró la garganta y anunció que tenía noticias sorprendentes para su amante. Preguntó con interés de qué quería hablar exactamente. Las mejillas de la niña se sonrojaron. Con vergüenza y alegría afirmó que esta vez fue ella quien representó las tierras de los dioses en la ceremonia. La dama se estremeció y expresó su sorpresa con moderación. La sonrisa de Criserua se hizo aún más amplia. Estaba encantada de haber logrado finalmente sorprenderla. La ceremonia de honor a los ancestros es la celebración más importante de sedición. Una vez al año, durante este evento, aquellos que lograron un éxito destacado recibieron ascensos. Por lo general, eran ellos quienes llevaban a cabo las tareas más importantes relacionadas con el Rift. El hecho de que Chris, sin dominar la magia, aún lograra el éxito parecía asombroso. Todo es gracias a su arduo trabajo este año. El reconocimiento a sus méritos parece increíble, sobre todo teniendo en cuenta que ni siquiera recibió tareas relacionadas con el Rift. Llevada por la historia, Criserua mecánicamente comenzó a hacer girar un mechón de cabello rojo fuego alrededor de su dedo, esperando la reacción de su ama. Ella solo notó secamente que ya había oído hablar de todo. La niña pensó que los elogios de una mujer la harían feliz durante varios meses. Sin embargo, la siguiente frase la impactó profundamente. Su boca se abrió involuntariamente ligeramente por la sorpresa. La señora preguntó si Chris se había puesto en contacto con Nazcan. De niños eran inseparables, pero después de que ella tuvo que abandonar las tierras de los dioses, estos se alejaron y dejaron de comunicarse. Criserua escuchó rumores de conflictos en el mundo inferior. Dijeron que solo con la mención de su nombre, quienes lo rodeaban se estremecieron. Con un dejo de decepción, la mujer dijo que no tenía idea de cuándo el hombre finalmente recobraría el sentido. Chris notó que era una persona bastante sensata cuando era niño. Era obvio que últimamente Nazcan había estado ignorando las llamadas de la señora. Ahora la niña tuvo claro que no llamó por su culpa. Los ojos brillantes cayeron con abatimiento. Criserua explicó que el chico tenía mucho que hacer, y que ella tampoco sabía nada de él desde hacía mucho tiempo. Quizás esto se deba a órdenes relativas al Rift. La niña se movió torpemente de un pie a otro y agregó que allí era completamente inútil. De repente, un sollozo silencioso surgió del teléfono. El llanto continuó y esto la alarmó mucho. Chris intentó calmar a la señora y le preguntó si estaba molesta por Nazcan. Ella le dijo que no se preocupara tanto. La niña prometió que en su próximo encuentro le daría una seria reprimenda y lo enviaría a casa. Criserua entonces tuvo dificultades para tragar el nudo que tenía en la garganta. Ante ella solo había una salida. Aclarándose un poco la garganta, se dirigió suavemente a la mujer como mamá y le pidió que no llorara. La niña agregó que Nazcan definitivamente recuperará el sentido pronto. En cualquier caso, él era el heredero elegido por la dama y pronto se convertiría en señor. Ella no respondió. De repente la mujer se volvió hacia su hija. Chris pudo ver por su voz que había dejado de llorar y que estaba genuinamente feliz. Las siguientes palabras de la dama sorprendieron mucho a la niña. Ella dijo que tenía algo para ella y añadió que lo recibiría en lugar de Nazcan. Como su madre habló de ello personalmente, Criserua se dio cuenta de que se trataba de algo muy importante. Por muy sinvergüenza que fuera Nazcan, ella no creía que pudiera conseguirle nada.
La niña estuvo de acuerdo y dijo que ella misma se encargaría del asunto. La señora respondió que en ese caso enviaría el regalo de inmediato. Decidió aclarar las coordenadas y rápidamente se las dictó. De repente, una luz azul brilló frente a la niña. Poco a poco comenzaron a formarse algunos frutos extraños. Chris, sorprendida por lo que vio, comenzó a preguntar qué era. Sugirió que podría ser el fruto de un árbol inusual o mágico. Cuando la niña tocó el regalo, fue como si una descarga eléctrica la atravesara. Las vibraciones recorrieron su cuerpo, provocando una vaga sensación de excitación, como si el objeto tuviera un enorme poder mágico. De repente, Criserua fue transportada a un desierto sin fin. Mirando al cielo, notó cómo una mancha negra y redonda eclipsaba el sol. Sin embargo, todavía había una luz brillante alrededor. De repente, el cielo se resquebrajó y largas grietas brillaron en su superficie. Un fuerte estrépito resonó en el vasto páramo. Pronto las grietas se hicieron más profundas, y al no poder soportarlo, todo se rompió en miles de diminutos fragmentos. Criserua se quedó boquiabierto mientras los escombros caían rápidamente. El rostro de la niña estaba cubierto de sudor frío. Su miedo se notaba en cada rasgo. Luego hubo una poderosa explosión, y apenas tuvo tiempo de contener la respiración por el miedo. De repente, un hombre que pasaba chocó contra el hombro de Chris. Se giró, se frotó la cabeza y al ver su expresión asustada, se disculpó con pesar. La chica confundida comenzó a mirar rápidamente a su alrededor. Se dio cuenta con sorpresa de que todavía estaba en la plaza adoquinada de la ciudad. Aliviada, Criserua presionó su mano con fuerza contra su pecho. Intentó comprender lo que acababa de suceder y darle sentido a lo que estaba sucediendo. Todo lo que pasó le pareció completamente irreal. Al mirar a la gente a su alrededor, la niña se dio cuenta de que solo ella fue testigo de este evento. Chris volvió a tocar la fruta mágica con el dedo, que todavía flotaba en el aire. Para su sorpresa, esta vez no hubo ninguna reacción extraña. La amante se volvió hacia la heroína, como si comprobara si estaba en contacto. Ella respondió y preguntó cómo debería haber conservado este regalo. La mujer respondió que el feto ahora pertenecía enteramente a Criserua. Podía disponer de él como quisiera. La interlocutora se limitó a abrir la boca sorprendida. Finalmente, la señora se dirigió cariñosamente a la niña como hija. Sinceramente aseguró que realmente la querían. Los ojos de Chris brillaron de alegría. Ella estaba increíblemente feliz de escuchar estas palabras y correspondió. Luego la familia se despidió y colgó. La niña sostuvo la fruta mágica en sus manos y la miró pensativamente. Después de un tiempo, decidió llevarlo primero al laboratorio. Criserua se apresuró hacia su oficina de investigación. Mientras corría, todavía se preguntaba cómo debería haber conservado este regalo. De repente se detuvo y empezó a olfatear. El delicado y familiar aroma definitivamente provenía de las flores. Mirando hacia adelante, la niña notó un grupo del clan de las hadas que se movía lentamente. Este olor claramente provenía de ellos. Los hombres caminaban alegremente, discutiendo animadamente algo. Chris estaba un poco molesto e incluso preocupado. Después de estudiar a los chicos que caminaban, reconoció a uno. Ella no quería cruzarse con él en absoluto. El nombre de este hombre arrogante era Sol Noctis. Era un representante de tierras de naturaleza espiritual. Sol Noctis era un Fae que actualmente logró los resultados más altos en toda Sedition. También jugó un papel vital en la ceremonia de este año. De repente el rubio miró directamente a Criserua. Su mirada la hizo sentir incómoda e incluso asustada. Sin sorprenderse, la niña sonrió y agitó la mano saludando a su amiga. Ella todavía no entendía por qué sus caminos se cruzaron ahora. El hombre levantó una ceja con desprecio y le preguntó si ella realmente tenía algo que ver con él también. Tratando de justificarse, Chris respondió que simplemente estaba feliz y que por eso saludaba. Juntando las manos, le preguntó qué la hacía feliz de verlo. En tono incómodo, la niña explicó que después de la ceremonia el chico tenía que regresar a las tierras de los espíritus de la naturaleza. Por lo tanto, lo más probable es que no se vuelvan a ver. Después de una breve explicación, Chris se ofreció a despedirse y cortésmente le tendió la mano a su interlocutor. Sol Noctis asintió mirando a la chica. La comprensión brilló en sus ojos. Estuvo a punto de extender la mano en respuesta, pero algo lo detuvo. De repente, el hombre con rostro insatisfecho giró la cabeza y juntó las manos. Se corrigió diciendo que estaba contento de dejar este lugar. Criserua no entendía en absoluto cómo él podía interpretar sus palabras de esa manera.
Incluso si ella se expresa muy claramente, él siempre lo percibirá a su manera. Su relación ha sido tensa durante mucho tiempo. Crisérua se dio cuenta de que esto era culpa suya. Ligeramente avergonzada, retiró con cuidado la mano y sonrió con fuerza. Resumiendo, Crisérua recordó que igualmente ambos participarían en la ceremonia. Ella lo invitó a contactar al laboratorio si necesitaba ayuda, asegurándole que cumpliría su pedido. Sin embargo, el hombre una vez más desvió la mirada con disgusto, sin responder. Su comportamiento enfureció a Chris. Ella no entendió qué es lo que a él no le gustó de sus palabras esta vez. De repente, los otros miembros del grupo Faye se acercaron a Lady Sunset con entusiasmo. Uno de ellos le pidió ayuda, y el segundo añadió que su medicamento anterior era realmente eficaz. Los chicos mejoraron notablemente el humor de Crisérua. Sonriendo ampliamente, aceptó felizmente ayudarlos e invitó a todos al laboratorio cuando hubiera tiempo. Al no querer quedarse más en este lugar, la niña rápidamente se despidió de todos y salió corriendo. Antes de irse, uno de los chicos le dijo que tuviera cuidado. Si Chris se hubiera quedado allí aunque fuera un segundo, Sol Noctis seguramente la habría incinerado con su mirada. Mientras se alejaba, todavía sentía su desprecio. La niña avanzaba sombríamente por el pasillo blanco como la nieve. Creía que era en vano saludar y que solo estaba perdiendo el tiempo. ¿Fue realmente tan difícil para él decir gracias al menos una vez? Pensando en lo grosero que era Noctis, Chris caminó hacia su laboratorio. De repente se detuvo y notó que un hombre desconocido estaba cerca. Con sorpresa, Crisérua notó que aún nadie la había buscado. Al intentar mirar al extraño, tuvo una sensación muy familiar. Entonces el hombre se dio vuelta e inmediatamente reconoció a Sunset. Era Nazcan de Orux, el dragón del amanecer. El caballero sonrió ampliamente y saludó calurosamente a su amigo. Él le preguntó sinceramente cómo estaba, claramente contento de verla. La niña no podía creer lo que veía. El dragón del amanecer en realidad estaba frente a ella. Chris preguntó emocionado qué estaba haciendo el hombre allí. Luego exigió una explicación de por qué no contestó el teléfono. La señora llevaba mucho tiempo buscándolo. A esto respondió que siempre había sido así. Nazcan dijo que, pase lo que pase, debe aceptar su regalo. Señaló que hacía mucho tiempo que no tomaban una copa juntos. Chris miró sorprendido la botella y preguntó qué era. Sin embargo, de repente los ojos de la niña brillaron. Preguntó si era dos Kipel, que era difícil de encontrar incluso por mucho dinero en el mundo inferior. El hombre quedó asombrado por el conocimiento de su compañero. Crisérua añadió con entusiasmo que esta era la única bebida que podía emborrachar a los dragones, ya que eran inmunes a los venenos. La niña decidió averiguar si Nazcan la llamó a ella y a la señora solo porque estaba buscando esta bebida. Se rascó torpemente la nuca y sonrió. Después de estudiar cuidadosamente al hombre, Chris lo miró de cerca. Sus fascinantes ojos reflejaban el deseo de decir algo. Sunset Girl notó que Nazcan había madurado hace mucho tiempo, pero seguía creciendo. Ella admitió que apenas lo reconoció cuando se conocieron. Mirando a su interlocutora, le preguntó si seguía igual. Suspirando torpemente, Crisérua admitió tímidamente que ella era solo un dragón del atardecer. Entonces no hay nada que puedas hacer al respecto. El hombre dijo que estaba sorprendido, porque la niña seguía igual que antes. Luego agregó que ella seguía siendo igual de hermosa. Chris estaba claramente avergonzado por esta admisión. Con una leve risita, ella respondió que el hombre estaba diciendo tonterías. Entonces Sunset Girl apartó la mirada con torpeza. Le sorprendió que el hábito de compararse con Nazcan se hubiera convertido en algo común para ella, y no podía deshacerse de ese sentimiento. El hombre se volvió hacia su interlocutora en tono serio, ofreciéndole de beber. Ella le preguntó sorprendida si realmente quería hacer esto ahora mismo. El caballero asintió con confianza. Luego admitió que en realidad la estaba buscando para decirle algo importante. Chris lo miró sorprendida, con los ojos llenos de anticipación. El hombre añadió que ella definitivamente tenía que oírlo. La chica frunció el ceño. Supuso que él le iba a pedir ayuda para solucionar algún incidente grave. Sin esperar respuesta, Crisérua sugirió discutir esto más detalladamente frente a una copa. Sin embargo, necesitaba entrar un minuto al laboratorio para darle algo. Nazcan estaba increíblemente feliz con estas palabras. Con entusiasmo, le preguntó si realmente tenía algo especial para él. La chica asintió torpemente en señal de acuerdo. Estaba confundida por el hecho de que el hombre ni siquiera prestó atención a la mención de la amante.
Chris ya había abierto la puerta y el caballero sugirió reunirse más tarde, después de que ella trajera su regalo. Ella asintió secamente. Agitando alegremente ambos brazos, Nazcan se despidió de Sunset riendo. Se despidió y desapareció tras las puertas blancas. Al entrar al laboratorio, Criserua se sentó cómodamente a la mesa. Con los ingredientes frente a ella, se concentró intensamente en preparar el refuerzo curativo. Entonces la niña miró perpleja la fruta que yacía en la pequeña mesa a su derecha. Su mirada se suavizó, como si estuviera intentando desentrañar su secreto. Chris creía que había visto muchos materiales medicinales extraordinarios durante sus estudios. Sin embargo, esta era la primera vez que veía esta balsa. Además, él no estaba en los libros. Olvidándose de la poción, la niña se levantó y caminó hacia la pequeña mesa. Mirando atentamente la fruta, trató de entender qué tipo de visión era. Decidiendo comprobar cómo funcionaba la fruta, Sunset Girl intentó tocarla de nuevo. Ese sol negro y esa poderosa explosión parecían estar conectados con la brecha. Por un momento se sintió transportada nuevamente al desierto infinito. Llovieron fragmentos del cielo, parpadeando bajo la luz brillante. Crearon una sensación de destrucción y caos a su alrededor. Al regresar a su mundo anterior, la niña de repente perdió el equilibrio y cayó, golpeando una bandeja con una fruta mágica. Sin embargo, al caer al suelo, el regalo de la señora se rompió. Chris siguió sentado en estado de shock, incapaz de levantarse. Al mirar la fruta partida, esperó que no fuera importante para la misión que involucraba al Rift. La chica del atardecer se preguntó si debería volver a contactar a su amante. De repente, el aire se llenó de extraños sonidos de gorgoteos y silbidos. Al mirar su escritorio, los ojos de la niña se abrieron con asombro. El matraz de vidrio se resquebrajó, liberando un aterrador vapor químico. Al segundo siguiente, el barco explotó con un rugido, esparciendo fragmentos de vidrio. Criserua desesperadamente se inclinó hacia un lado, tratando de cubrirse. Su grito resonó en las paredes. Al abrir los ojos lenta y cuidadosamente, la niña suspiró profundamente. Sobre la mesa había un montón de fragmentos y un líquido hirviendo que emitía vapor. Recordó haber preparado el amplificador, pero luego se distrajo. Al mirar el regalo de su ama, Chris se dio cuenta de que ahora tenía serios problemas. Un olor acre emanaba de la fruta partida, haciéndola estremecerse. Entonces el corazón de la niña comenzó a latir a una velocidad vertiginosa, y una sensación extraña la invadió. Se apretó el pecho con fuerza, sin entender lo que estaba pasando. El humor cambió repentinamente y las mejillas de Criserua se sonrojaron. Su cuerpo se relajó y dejó escapar un largo grito ahogado, inmersa en una sensación nueva e inesperada. El corazón de Sunset latía fuerte y rápidamente, como si intentara escapar de su pecho. Sentía un calor increíble y sentía como si estuviera ardiendo por dentro. Chris agarró su escritorio con mano temblorosa, tratando de levantarse. Ella sugirió que este efecto fue causado por un amplificador mezclado con el feto. Ella notó con molestia que había cometido un error. La niña volvió a suspirar con cansancio. Antes de que la situación empeorara, necesitaba fabricar un neutralizador. Sin embargo, de repente se escuchó un golpe persistente en la puerta del laboratorio. Fue Nazcan. Anunció que había regresado y preguntó en voz alta cuánto tiempo debía esperar. Sin esperar respuesta, el hombre volvió a preguntar si Chris había terminado y le pidió permiso para entrar, presionando ya la manija. Ella le dijo que bajara la velocidad. La niña corrió lo más rápido que pudo hacia la puerta y la cerró de golpe. Con voz desanimada, le dijo a Nazcan que no entrara. No debería haber olido ese olor. Con un hábil movimiento de sus dedos, Criserua la cerró. Llamando de nuevo, el hombre le preguntó desconcertado por qué se había encerrado tan de repente. La chica del atardecer le dijo que no preguntara y que simplemente se fuera. Entonces la niña corrió hacia la fruta mágica y se quitó su larga capa. Necesitaba apagar el humo con urgencia para que la situación no empeorara aún más. A medida que se acercaba a la fuente del olor, Chris sintió que empeoraba aún más. Un temblor recorrió su frágil cuerpo, y un silencioso gemido escapó involuntariamente de sus labios. Nazcan no entendió por qué le dijeron que se fuera y continuó tocando persistentemente, pidiendo que le abrieran la puerta. La chica notó con molestia que sus acciones solo atraerían a más personas. Ella quería que se callara, porque si aparecía así se deshonraría. Sunset Girl intentó asegurarle que todo estaba bien, pero ella vaciló y jadeó con fuerza.
Su tono sorprendió al hombre. Criserua hizo todo lo posible por dejar de temblar. No podía entender por qué la voz de Nazcan de repente se volvió tan agradable. Su mente se estaba volviendo loca al pensar en él bajo esa luz. El hombre siguió llamando a Sunset, pero sus gritos fueron interrumpidos por una voz perpleja. Se escuchó un pisotón detrás de él, y el extraño notó que estaban haciendo mucho ruido. Este extraño resultó ser Axen Arc del clan Demon. Sol Noctis estaba detrás de él, con el ceño fruncido como de costumbre. Preguntaron qué estaba pasando aquí. Al escuchar más voces externas, Chris no entendió quién más podría venir. Noctis preguntó qué era el ruido y qué había olvidado Nazcan allí. Preguntó qué diferencia hacía para él y afirmó que no era asunto suyo. Axen les dijo a los dos que se calmaran y volvió a preguntar qué pasó aquí. Nazcan señaló el laboratorio y dijo que a la chica que trabajaba dentro se le había caído algo. Por eso no quiso abrir la puerta. Axen se sorprendió de que Sunset todavía estuviera allí. Sol Noctis supuso que probablemente se estaba preparando para la ceremonia, por lo que no respondió. En tono irritado, Nazcan le preguntó si se consideraba un sabelotodo. El rubio respondió con firmeza que tenía un recado para Criser. Luego preguntó qué asuntos tenía en la sedición, resoplando de ira. La niña creía que si los hombres querían discutir tanto, deberían haberlo hecho afuera. No entendía por qué hacían ruido justo afuera de la puerta. Nazcan notó que no había habido respuesta de Sunset durante mucho tiempo. Ahora tendrán que derribar la puerta. Agregó que ella ha tenido problemas de salud desde pequeña, por lo que nunca se sabe lo que podría pasar. Axen Arc estuvo de acuerdo con sus palabras. Apretando más sus guantes blancos, declaró que lo abriría con magia. Era peligroso que un extraño tocara la puerta del laboratorio. De repente, la magia que sostenía el castillo comenzó a disiparse. Los hombres gritaron que estaban a punto de entrar. Al no poder responderles, Criseroa solo oró para que no entraran. La puerta se abrió con estrépito y aparecieron 3 tipos en el pasillo. Axen, de pie con la mano extendida, continuó disipando la magia, y Nazcan examinó intensamente la habitación. Lo que vieron sorprendió a los hombres. En el suelo, a 4 patas, estaba Sunset Girl, respirando con dificultad. Criserua intentó desesperadamente decirles que aguantaran la respiración, pero solo pudo murmurar algo inaudible. Ya no podía hablar normalmente. A la niña se le debería haber dicho: aguanta la respiración, bebe el neutralizador y vete a casa a descansar. Sin embargo, las cosas no salieron según lo planeado. Los 3 hombres quedaron muy avergonzados por lo que vieron. Se quedaron paralizados en la puerta, sorprendidos por lo que estaba pasando. Respirando con dificultad, Chris dijo que sentía mucho calor y luego pidió un abrazo. Unos segundos más tarde, los chicos inspirados comenzaron a colmar de cumplidos a la chica. Sol Noctis le susurró vehementemente al oído que su cabello parecía teñido por el sol. Añadió que cada vez que el sol desaparecía tras el horizonte, se acordaba de ella. Pero, ¡ay! El sol estaba tan alto que sus palabras de elogio no pudieron alcanzarle. Abrazando suavemente a Sunset, el rubio dijo que besarla era el mayor honor. Sus palabras la confundieron hasta el punto de la locura, pero al mismo tiempo le trajeron mucho placer. Bajo la influencia de la fruta mágica, los hombres eran como depredadores. Abrazaron y besaron a Criserua por todos lados, susurrando emocionados su nombre. Sorprendida, la niña pidió escucharla. Nazcan respondió amablemente que podía hablar, aunque él mismo no se daba cuenta de que en realidad no le había dado esa oportunidad. Axen tocó suavemente su palma, dejando una marca húmeda. Sunset Girl, abrumada por sentimientos encontrados, los llamó a todos locos. Perdido en un cálido beso con Noctis, Chris comenzó a dudar. La conciencia se volvió confusa y los pensamientos giraban en torno a si valía la pena ceder a los sentimientos y deseos. Criserua se encontró nuevamente en un desierto sin fin. El sol negro se estaba partiendo y profundas grietas atravesaban el cielo. El rugido de ellos era como el trueno, presagiando un desastre. La niña se quedó sumergida en el vacío. El viento agitaba su largo cabello rojo, que se balanceaba como una llama en el aire en calma. Al escuchar pasos silenciosos detrás de ella, Sunset Girl se giró lentamente. Su rostro reflejaba completa calma. Lo que vio sorprendió un poco a Criserua. Frente a ella estaba un hombre que era el dragón del amanecer, y ella inmediatamente lo reconoció. Cayó postrado, arrodillándose frente a ella. Con una expresión triste en su rostro, el hombre suplicó una oportunidad.
Su voz estaba llena de desesperación y esperanza. El dragón del alba aseguró que cumpliría cualquiera de sus instrucciones. Él le rogó que no lo dejara abandonado a su suerte. La chica simplemente se rió entre dientes. El hombre añadió que incluso si ella le dijera que se convirtiera en un perro y se arrastrara por el suelo toda su vida, él lo haría sin dudarlo. Chris respondió que solo pensaría en eso si él muriera frente a ella ahora. El dragón del alba agitó su mano con sombría determinación, colocando sus garras contra su garganta. Sus ojos brillaron de coraje, preparándose para quitarse la vida. De repente todo a su alrededor se rompió en fragmentos que arrasaron con todo a su paso. Crisérua se despertó con el corazón acelerado, impactada por lo que había visto. Se levantó lentamente y apoyó la mano en la cama. Sunset Girl no podía creer que lo sucedido fuera solo un sueño. Luego, con molestia, notó que todo su cuerpo le dolía muchísimo. La niña, acariciando un suave mechón de cabello en su mano, miró por la ventana donde apenas comenzaba el amanecer. Recordando los acontecimientos de la noche anterior, se dio la vuelta presa del pánico. Crisérua se quedó paralizada de completo asombro, sin dar crédito a lo que veían sus ojos. Cubriendo automáticamente su cuerpo desnudo con la sábana, abrió la boca en shock, sin saber qué pensar. Cerca de ella yacían 3 hombres desnudos que dormían profundamente. Sus silenciosos ronquidos llenaron la habitación, creando una atmósfera de extraña calma. La niña no podía creer que se encontrara en tal situación. Al principio pensó que era solo un sueño, pero luego, sonrojada, recordó los acontecimientos de la noche anterior. Chris miró las cosas esparcidas por el suelo y se dio cuenta de que todo esto realmente sucedió. Ahora tiene un asunto importante y urgente. Sunset Girl se llevó las manos a la cabeza con desesperación y gritó mientras miraba al techo. Por eso les dijo a los chicos que se fueran. La niña de repente recordó la fruta que le había regalado su ama y se giró bruscamente. Al mirarlo, sus ojos se abrieron con horror. Estaba completamente arruinada, oscura y arrugada. Lo que vio le dio dolor de cabeza a Crisérua. Fue tan estúpido reprobar la tarea de la amante. Con molestia pensó que era su poder el que más daño hacía al feto. Sunset Girl miró por la ventana y respiró hondo, tratando de calmarse. En la calle ya se oía el alegre canto de los pájaros. En primer lugar, tenía que afrontar todo esto. Crisérua vertió el líquido azul brillante de un recipiente a otro, decidida a borrar los recuerdos de los hombres. Siguió murmurando que lo que había sucedido era un gran error que debía olvidarse. Mientras revolvía el líquido en el matraz, la niña se preguntó por qué los hombres no se despertaban. Entonces se le ocurrió que debían dormir más hasta que ella aplicara el medicamento. Habiendo terminado de preparar la poción, Sunset Girl notó que era suficiente para 3. Ahora definitivamente podría corregir el malentendido que había ocurrido. El primer plan de Chris fue borrar la memoria de Sol Noctis. En cada encuentro él la miraba por debajo de sus cejas. Ella pensó que sería mejor si se llevaran en la vida de la misma manera que lo hicieron anoche. La niña suspiró con tristeza, recordando lo bien que se llevaban en la infancia. No podía entender por qué las cosas habían resultado así. De cualquier manera, Sunset se sentirá increíblemente avergonzada. Entonces era mejor para ella borrar sus recuerdos. Luego acercó el matraz a su frente y comenzó a verter lentamente el líquido. De repente, un dolor agudo atravesó la cabeza de Crisérua y ella hizo una mueca de dolor. Con dificultad para contener un gemido, suspiró profundamente, sintiendo cómo la debilidad la envolvía en una ola. Entonces la niña se mareó mucho y todo a su alrededor empezó a desdibujarse. Imágenes y sonidos se mezclaron en una masa confusa, como si el mundo que nos rodea estuviera perdiendo claridad y forma. Al momento siguiente, Crisérua se encontró en un lugar muy familiar. Este era el castillo de los dragones donde una vez vivió. Los recuerdos de él la abrumaron. De repente alguien se acercó a su muñeca y luego la agarró con fuerza. La mano del extraño lo apretó con tanta fuerza que casi lo dejó entumecido. Este hombre resultó ser Sol Noctis. Miró a la niña con la boca bien abierta y su rostro expresaba dolor e injusticia. Las lágrimas brotaron de sus brillantes ojos verdes, como abrumado por el dolor. El hombre agarró a Crisérua por los hombros y no dejó de gritar. Sin embargo, ella no escuchó lo que dijo. Le dolían mucho los brazos por su fuerte agarre. Después de eso, Sunset se despertó. Aún sosteniendo su cabeza, continuó vertiendo la poción mágica sobre Noctis sin levantar la vista de su trabajo. Al darse cuenta de sus acciones,
Chris instantáneamente apartó el matraz. El pánico apareció en su rostro y se quedó paralizada, sin creer lo que había hecho. La niña miró la botella en estado de shock. Solo queda suficiente poción mágica para una persona. Miró a los dos tipos mentirosos y se preguntó cuál elegir. Su mirada ansiosa continuó yendo de uno a otro, sin saber en quién detenerse. Mirando intensamente al roncador Nazcan, Criserua pensó que no se podía hacer nada. Ella le explicará todo más tarde, pero por ahora usará el resto de la poción con el demonio. Al acercar el frasco a la cabeza del hombre, la niña se dio cuenta de que la poción podría no ser suficiente. Podría tomarlo como un sueño. Desesperada, comenzó a orar para que la poción funcionara. Sin embargo, Axen de repente agarró la muñeca de Sunset impidiéndole derramar una sola gota. Ella se quedó paralizada de miedo, sin saber qué hacer a continuación. Criserua se dio cuenta de que había fracasado por completo, y un sudor frío le brotó de la frente. Al tener dificultades para enfocar su mirada, el hombre se volvió hacia la niña con ojos somnolientos e incomprensivos. Axen se rascó torpemente la nuca, tratando de recordar lo que pasó. Cuando vio a dos hombres desnudos y dormidos, pareció que todo en su memoria inmediatamente encajó en su lugar. Al mirar a la avergonzada Sunset, el hombre notó muchos moretones. Le preguntó si era cierto que le había dejado esas marcas en la piel. Al darse cuenta de lo que había sucedido, Axen se sonrojó profundamente y trató de cubrirse con las manos. Tenía la cara sudorosa por la vergüenza y la emoción. El hombre comenzó a murmurar asombrado que definitivamente no podría hacer tal cosa. Criserua lo miró con una mirada penetrante, pensando que él fue quien empezó todo esto. El demonio rápidamente comenzó a buscar sus cosas, encontrándolas una tras otra. La niña intentó calmarlo, señalando que él no era el único que dejaba estos rastros. Sunset Girl notó cómo el chico temblaba y se giró hacia él con miedo. Al momento siguiente, rápidamente se puso su capa y salió corriendo del laboratorio. Criserua solo tuvo tiempo de gritarle disgustada al chico, y luego desesperadamente agarró su cabeza. La puerta se cerró de golpe, y no pudo entender por qué todo no podía desaparecer. Tratando de superar su ira interior, la niña comenzó a calmarse con palabras. Agarrando con fuerza el frasco con los restos de la poción, decidió firmemente usarla primero en Nazcan. Sunset Girl se puso de pie enérgicamente, llena de determinación. Sabía que era bastante capaz de tratar con un solo chico. En primer lugar, Criserua se enfrentó a Noctis Assault. Después de un tiempo completó el asunto. Exhalando pesadamente, Criserua comenzó a estirar su hombro. El hombre pesaba tanto que casi lo dislocó. Esperaba que el hecho de que él durmiera en la sala de descanso no le hiciera sospechar. Al salir de la habitación, Sunset Girl miró al chico dormido. Le preocupaba que hubiera tomado demasiada medicina. Ella esperaba que él estuviera bien. Al mirar a Noctis, Chris notó su atractivo. Sin embargo, pronto cerró los ojos con disgusto, creyendo que tales pensamientos no debilitarían su voluntad. Un poco avergonzada, la chica decidió marcharse rápidamente. Ahora tenía que lidiar con Nazcan. Resoplando pesadamente, Sunset Girl sacó al hombre del laboratorio con todas sus fuerzas. Era demasiado pesado para ella. Por eso ella constantemente lo instaba a que dejara de balancearse. Enojada, Criserua abofeteó a Nazcan en la cara sin contener su fuerza. Estaba irritada por el hecho de que él se emborrachara tan inesperadamente. Deteniéndose y tratando de recuperar el aliento, Criserua se alisó el largo cabello. Se dio cuenta de que definitivamente no podría arrastrarlo de esa manera. De repente la niña decidió abrir sus enormes alas rojas. Se enfrentaron a un poderoso crujido, iluminando el espacio con una brillante luz carmesí. Chris no quería estirar esas alas de Sunset en absoluto. Los consideraba demasiado pequeños y completamente inútiles. Agarrando la espalda del hombre, la niña se elevó fácilmente en el aire. Con una sonrisa no podía creer a dónde había llegado. Después de un tiempo, la pareja llegó a la guarida secreta de Criserua, ubicada en las afueras de Sedition. La entrada era un agujero gigante en la roca, cerrado con un enorme sello dorado. Sunset Girl colocó con cuidado a Nazcan en la cama, y él inmediatamente comenzó a roncar. Todo este tiempo el hombre siguió durmiendo profundamente, sin despertar de sus acciones. Chris suspiró con cansancio y se sacudió el polvo de las mangas. Frunciendo levemente el ceño, se dio cuenta de que había hecho todo lo que podía por ahora. La niña se sentó en una silla de madera, juntó las manos y echó la cabeza hacia atrás.
Estaba un poco preocupada por el hecho de que Axenark había desaparecido junto con todos sus recuerdos. Sin embargo, Sunset Girl sabía que el hombre no debería haber hecho demasiado ruido. Lo que más le preocupaba era algo completamente distinto. No podía dejar de pensar en la fruta que le entregó su ama. Debido a las circunstancias de ayer, se derrumbó por completo. Su novia fue instruida personalmente por su propia madre. No sabía qué debería haber hecho en esta situación. Chris sacó su teléfono del bolsillo con frustración y pensó en llamar a su amante. Mirando al vacío, se preguntó si debería haber hecho esto. De repente, la niña fue invadida por recuerdos de su infancia. Siempre intentaron calmarla, asegurándole que todo estaba bien, aunque ella no pudiera hacer nada. La mujer solía decir que Chris era hermosa tal como era. Tenía que tener cuidado de no lastimarse ni enfermarse mientras cuidaba de sí misma y de su bienestar. La chica del atardecer respondió con tristeza que ella también quería hacer algo por su cuenta. Aunque no tenía poderes mágicos, esperaba encontrar algo que pudiera cautivarla. La mujer acarició suavemente la cabeza de la niña y ella, desesperada, bajó la mirada. Informó que ya la amaban y que no necesitaba luchar por lo inalcanzable. Chris no pudo brindar ayuda para cerrar la grieta. A pesar de esto, ella estaba aquí para recibir el reconocimiento por los resultados que ella misma había logrado. La chica del atardecer apretó los labios con tristeza. La atormentaba la idea de que no podría conservar lo que le habían regalado hace apenas un día. Entonces la niña recordó las palabras de la amante de que podías hacer lo que quisieras con el feto. Al poner el teléfono sobre la mesa, se dio cuenta de que hacía tiempo que se había olvidado de un sentimiento. Chris miró abatido al suelo. Se olvidó por completo del sentimiento de su propia inutilidad. De repente, detrás de ella, Sunset Girl escuchó un suspiro ahogado. Al darse vuelta con curiosidad, descubrió que Nazcan finalmente había despertado. El hombre miró a Chris con ojos somnolientos y su boca se abrió levemente. Su rostro estaba arrugado y cansado, su cabello despeinado y su expresión mostraba que aún no se había recuperado por completo. La niña se volvió hacia Nazcan, pero en ese momento él de repente gritó y se levantó de un salto. Los ojos se abrieron de par en par y la boca se abrió en un fuerte grito. Criserua se rió entre dientes y preguntó qué era lo que le asustaba tanto. Ella supuso que había visto algún tipo de fantasma aterrador y se rió. El hombre negó con la cabeza. Luego apartó la vista con torpeza y preguntó si aquella era su guarida. Sus mejillas se sonrojaron de un rojo brillante. Tartamudeando levemente, Nazcan notó que la niña tenía una guarida realmente excelente. Ella resopló y le dijo que no dijera tonterías. Sabía muy bien lo terrible que parecía. Criseroa le sirvió jugo de naranja al tipo y le preguntó cómo había llegado hasta aquí. Ella notó que él todavía no se había despertado, y luego le preguntó si realmente no recordaba nada. Al ver la profunda sorpresa en el rostro de Nazcan, Sunset Girl se dio cuenta de que su medicamento había funcionado. El hombre tomó un pequeño sorbo y su mirada se llenó nuevamente de emoción. Poniendo los ojos en blanco, la niña se dejó caer en la cama. Dijo que ayer el caballero se emborrachó tanto que no podía caminar, por lo que tuvo que traerlo aquí. En tono condescendiente, Criseroa continuó que Nazcan se desmayó inmediatamente después de beber. No podía creer que los dragones pudieran emborracharse. Luego añadió que la culpa era del alcohol de Nisnimir. Con voz incómoda, el hombre estuvo de acuerdo en que ella tenía razón. Aún avergonzado, siguió mirando a Sunset. Nazcan notó que parecía cansada, y luego notó un hematoma en el cuello. De repente el hombre se sacudió la cabeza y derramó un poco de jugo. Chris preguntó por qué se sentó de manera tan extraña. Luego agregó si tuvo alguna pesadilla. La niña inclinó los codos y apoyó la mejilla en la palma de la mano con una mirada intrigante. En tono sospechoso, le preguntó si había tenido un sueño erótico. Las mejillas de Nazcan se sonrojaron de vergüenza, e inmediatamente comenzó a poner excusas confusas. Sus palabras fueron confusas y su voz tembló. Apartando la mirada, el hombre intentó recomponerse. Finalmente respondió vacilante que era solo un sueño normal y corriente. Luego, con evidente vergüenza, pensé que, después de todo, era un poco erótico. Chris frunció el ceño con disgusto, sin entender qué podía haber soñado exactamente. Su mirada se volvió fría y sus cejas se fruncieron, expresando evidente indignación. De repente, Nazcan anunció en tono alegre que mañana empezaría a llover. Había claramente un falso entusiasmo en su voz. Sin embargo, Sunset solo le ladró para que no intentara cambiar el tema de conversación. Luego, con sospecha,
Le preguntó si usaba sus poderes para predecir el clima. Criserua preguntó cuándo volvería Nazcan a la realidad. Él simplemente se rió nerviosamente, rascándose la cara. Los dragones del amanecer representaban la luz de la esperanza. Desde el momento de su nacimiento, fueron dotados del poder de las grandes predicciones. El jefe actual también era el dragón del amanecer. Ella trajo a Nazcan cuando aún era un niño y lo crió como un futuro heredero. Su magia fue extraordinaria y trepidante. El hombre la manejó perfectamente. Sin embargo, a pesar de su buena reputación, en algún momento empezó a meterse en problemas. Dejó su trabajo relacionado con el Rift y se interesó por el entretenimiento. Nazcan solía utilizar sus excelentes habilidades en las disputas. Ni siquiera escuchó el consejo de los dragones mayores. La última tarea cuidadosamente realizada fue la protección de Criserua cuando vivía en las tierras de los dioses. Sin embargo, el hombre se rebeló incluso contra esto. Ahora todo era completamente diferente. Toda su vida, Nazcan realizó tareas con desapego, como si no experimentara ninguna emoción. A Sunset no le gustaba que le asignaran guardias, por lo que siempre lo evitaba. La niña ni siquiera sospechaba que podrían hacerse amigas. Ella notó que era mejor para ella tener un amigo tan valioso. Chris miró a Nazcan y le preguntó si podía escuchar su petición. El hombre asintió, preguntándose por qué no podía escucharla. Al mismo tiempo, rezó para que esto no fuera una tarea de su amante. Sunset Girl preguntó en tono tranquilo si él podía dirigir la ceremonia en lugar de ella. Sin esperar tal pregunta, el hombre escupió todo el jugo, mirándola con asombro. Nazcan preguntó si se había equivocado con sus palabras. La niña asintió con confianza y añadió que como ya había imaginado las tierras de los dioses en ella, podía hacerlo ahora. En tono incómodo, el hombre afirmó que era obra de Criserua. Sunset Girl, con una leve risa, notó que quería alardear de esto ayer cuando estaban bebiendo. Nazcan, agitando la mano, preguntó por quién lo tomaba la señora. Señaló que ella se equivocó al pensar que él aceptaría sin dudarlo. Chris aclaró que esta era su petición personal. Al escuchar esto, el hombre declaró instantáneamente que cumpliría su pedido. Entre risas, explicó que la niña lo había visto participar en la ceremonia, por lo que confiaba en ella. Sonriendo torpemente, Sunset Girl se dio cuenta de que Nazcan solo la obedecía. Por eso la señora decidió regalarle el fruto. Levantándose, dijo que tenía asuntos urgentes. Recordando algo, Criserua preguntó si el chico tenía algo para ella. Aclarándose la garganta, respondió que no importaba en ese momento. Volviéndose levemente, la niña notó que él la había estado buscando hasta la noche. Esto significaba que definitivamente tenía algo importante. Nazcan se rió torpemente y explicó que solo quería tomar una copa juntos. Cuando estaba a punto de irse, Sunset Girl le lanzó una mirada sospechosa. El hombre pensó que se le había olvidado por completo. Nazcan miró hacia abajo y se dirigió delicadamente a Chris, pero ella ni siquiera lo escuchó. De repente su rostro se sonrojó y se apresuró hacia la puerta. Habiéndose calmado, la niña confió en el hombre, porque solo quedaban unos días antes de la ceremonia. Señalándolo con el dedo, le dijo que limpiara su guarida, ya que todo había resultado así. Nazcan se rascó la nuca con torpeza y no pudo negarse. Sin embargo, las siguientes palabras de Chris lo dejaron paralizado por la sorpresa. Dijo que estaba muy contenta de tener un amigo así. De la boca del hombre, la niña solo escuchó un seco «ajá». Al mirarlo, notó que su expresión le recordaba algo. Se preguntó si había visto esto antes en un hombre. Criserua se volvió bruscamente y salió apresuradamente de la habitación. Intentó alejar esos pensamientos inútiles. Solo Nazcan permaneció en la habitación. La tristeza era visible en su rostro abatido. Tenía los ojos apagados, la frente arrugada y los labios apretados. Su mirada estaba vacía, como si estuviera luchando contra un dolor no expresado. Afuera de la ventana llovía. Las gotas golpeaban silenciosamente el cristal, creando una atmósfera de melancolía. Criserua estaba sentada en el laboratorio, devanándose los sesos sobre qué hacer con el feto de su amante. La niña cayó desesperadamente sobre la mesa, sintiéndose impotente. Ella sugirió que debería ir a las tierras de los espíritus de la naturaleza y encontrar una nueva fruta. Las medicinas estropeadas por Sunset no se pudieron volver a fabricar justo antes de la ceremonia. Por eso le pidió a Nazcan que participara allí en lugar de ella. Para completar la tarea de la amante, Criserua necesitaba encontrar la fruta.
También necesitaba un hada de alto rango ya que planeaba visitar las tierras de los espíritus de la naturaleza por motivos personales. Mirando al vacío, las lágrimas rodaron por las mejillas de la niña. Llegar allí no fue fácil y no sabía a quién acudir en busca de ayuda ni qué hacer a continuación. Sunset Girl sollozó profundamente, tratando de hacer frente a los sentimientos crecientes. El único que le vino a la mente fue Sol Noctis. Sin intención de guardar todo el estrés en su interior, decidió salir a caminar. Mientras caminaba bajo la lluvia en Central Park, Chris conoció inesperadamente a una persona conocida. Sol Noctis se sentó en el banco con la cabeza inclinada con tristeza. Frunciendo levemente el ceño, la niña asumió que estaba experimentando efectos secundarios debido al medicamento. Se dio cuenta de que se había excedido un poco con la dosis. A medida que se acercaba, Chris notó con irritación que se sentía avergonzada sin motivo alguno. Le preguntó al chico qué estaba haciendo aquí y si necesitaba prepararse para la ceremonia. Él simplemente permaneció en silencio. Con voz insatisfecha, Sunset Girl preguntó si Noctis la escuchó. Mirándola por debajo de sus cejas, dijo con voz insensible que ella no lo molestaría. Dándose la vuelta, el chico volvió a bajar la cabeza. La brusca respuesta desanimó a la chica, que estaba preocupada por él. Chris frunció el ceño y se alejó, sabiendo que iba a arruinar la ceremonia. Al regresar al laboratorio, Sunset golpeó la mesa con furia. No podía creer que no tuviera ni una sola hada amiga. Su tarea ahora era encontrarlo. Unos días después, los intentos de Criserua fracasaron. Se sentó tristemente en el comedor, porque absolutamente todos rechazaron su pedido. Todas las hadas le parecían dañinas, ya que solo se comunicaban entre ellas. La niña estaba irritada por su indiferencia y aislamiento. Se escuchó un pisotón desde el pasillo. Un grupo de hombres estaban discutiendo la próxima ceremonia y no creían que Sol Noctis pudiera representarlos. Uno de ellos sugirió que definitivamente arruinaría la ceremonia. Una declaración llamó la atención de Sunset. El melenudo dijo que de un representante de la rama seca no se podía esperar nada más. Las hadas se dividieron según el nivel de sus habilidades mágicas. Entre ellos, los representantes de la rama seca ocupaban el rango más bajo. Se definió solo una vez y por lo tanto no se pudo cambiar. Criserua solo conocía a una hada que abandonó la rama marchita a través de un arduo trabajo. Nadie más lo ha logrado. Pensó que tal vez los dragones del atardecer, nacidos en las tierras de los espíritus de la naturaleza, se convirtieron en ramas secas. Aunque existía una diferencia significativa entre las tierras de los dioses y los espíritus de la naturaleza, el grupo de chicos continuó discutiendo acaloradamente sobre Noctis, notando que no se había preparado en absoluto para la ceremonia. Sin embargo, al ver cada día su rostro amenazador, prefirieron no interferir. Los hombres dijeron que una persona así no encajaba en la sedición. Sintiéndose mal, Chris intentó levantarse de la mesa. Al levantarse, apenas podía mantenerse en pie debido a un fuerte mareo. La niña asumió que simplemente estaba sobrecargada de trabajo. Siempre fue advertida sobre su mala salud. De repente, tambaleándose, se tapó la boca, tratando de contener la aparición de náuseas. Con estrépito, Criserua apoyó los codos en la mesa. Todos los chicos del grupo se dieron vuelta, mirándola confundidos y sin saber cómo reaccionar. Uno de ellos preguntó por qué estaba aquí la señora Sunset. Luego cambió la conversación a otro tema, empezando a hablar de algo incomprensible y de algún tipo de los demonios. La niña no entendió a qué se refería, ya que apenas hace un minuto todos estaban maldiciendo al unísono la rama seca. No queriendo quedarse en este lugar, decidió ir al laboratorio. Chris se dio vuelta y se sorprendió hasta la médula. Axenark, un representante del clan de los demonios, entró en la habitación. La niña volvió a taparse la boca con las manos, sin entender por qué de repente se sentía peor. Oleadas de náuseas la invadieron y trató de comprender qué estaba pasando. El hada descontenta comenzó a gritar que el demonio no debería haber estado aquí. Añadió que incluso la señora Sunset vomitó al ver su rostro. Confundida, Criserua intentó explicar que ese no era el caso, pero fracasó. Los hombres seguían resentidos por la presencia de demonios en sedición. Creían que el clan que inició la guerra no debería haber estado aquí. Si recordamos los viejos tiempos, derrotar las tierras de los espíritus malignos no era suficiente. La chica entendió que el grupo quería cambiar de tema de sus calumnias sobre Noctis, pero fueron demasiado lejos. Ella admitió que había verdad en sus palabras,
pero si continuaban con el mismo espíritu recibirían una reprimenda. Al final, el hada irritada comentó que el demonio debería considerar un honor poder caminar con tanto descaro. Él simplemente lo miró con escepticismo. Axenark se rió entre dientes y preguntó si esos tipos eran racistas. Simplemente se estremecieron y él, aplaudiendo, notó con una sonrisa que habían hecho una excelente elección. El hombre añadió que para arrancar una mala hierba, los chicos decidieron quemar todo el bosque. Rechinando los dientes, las hadas sospecharon que había elegido deliberadamente la metáfora de la planta. Sosteniendo su cabeza con cansancio, Criserua se acercó a un grupo de chicos y les pidió ver sus tarjetas de identificación. Añadió que el asunto se estaba poniendo serio y no podía mantenerse al margen. Fairy era aprendiz de la segunda guardia de Skyld. Skyld es otro nombre para el árbol genealógico del líder de las tierras de los espíritus de la naturaleza. Esto significaba que su estatus era más alto de lo que la niña esperaba. La chica del atardecer dijo que todos los chicos enfrentarían un castigo severo. Bajaron la cabeza con sentimiento de culpa, y sus rostros ya no expresaban la misma confianza. Criserua miró al demonio y dijo que él tampoco quedaría impune. El hombre arqueó las cejas sorprendido, sin dar crédito a lo que oía. Entonces la niña le ordenó que la siguiera. Al llegar al laboratorio, Sunset comenzó a hacer una especie de poción. Mirándola desde atrás, Axenark preguntó qué castigo estaba previsto para él. Mientras revolvía el líquido en el recipiente, la niña explicó que aún no lo había decidido. Sin embargo, advirtió que el castigo sería realmente grave. El hombre afirmó que el racismo entre clanes estaba prohibido en sedición. Chris respondió que las hadas tampoco sabían de su presencia y cometieron un error al encontrarse en una situación desesperada. Hace algún tiempo, los demonios violaron el tratado de paz firmado entre los tres clanes y comenzaron una guerra. Habiendo perdido al final, perdieron sus tierras y fueron sometidos a una humillación general. La discriminación estaba formalmente prohibida en sedición. Sin embargo, en la práctica esta norma se viola con frecuencia y dista mucho de ser aplicada adecuadamente. Incapaz de contenerse, Criserua suspiró profundamente debido al dolor de cabeza. Axenark notó con preocupación que no se veía bien. La niña explicó que por eso estaba haciendo el medicamento ahora. La chica del atardecer explicó que se fue a descansar, pero de repente todo dentro se puso patas arriba. Sinceramente no entendía por qué sufría tanto. El hombre pensó por un momento. Mirando pensativamente a Chris, Axenark asumió que había dado vida a ella. Ella, al escuchar esto, se quedó paralizada de sorpresa, como si no creyera lo que oía. Con un resoplido de insatisfacción, Sunset Lady notó que los dragones Sunset no podían dar a luz. El demonio preguntó si se trataba de infertilidad congénita. Ella sacudió la cabeza y respondió que la posibilidad era extremadamente baja. El hombre dijo que todavía existía esa posibilidad. Le sugirió que lo comprobara, pero Criserua siguió insistiendo en su opinión. Al mirar la medicina terminada, la niña dijo que el demonio la molestaba. Frunciendo el ceño, añadió que se le partía la cabeza solo por su culpa. Sunset estaba a punto de tomar la poción, pero Axenark la agarró de la muñeca. Ella lo miró sorprendida y le preguntó qué estaba haciendo. El hombre informó que el medicamento podría tener un efecto negativo en el cuerpo de la madre. Sonriendo, le pidió a la chica que se hiciera revisar, aunque solo fuera por el bien de su reputación. Criserua notó con disgusto que era demasiado descarado. Al darse cuenta de que el demonio no se quedaría atrás, comenzó a buscar una prueba de embarazo. Él simplemente sonrió satisfecho. Habiendo encontrado el artículo deseado, Sunset Girl lo miró con escepticismo y entusiasmo. Necesitaba dirigir su energía mágica hacia él, y entonces el resultado sería visible. Canalizando algo de maná, la bola de cristal brilló. Un anillo dorado y otro borroso aparecieron a su alrededor. Se formaron dos líneas, lo que indicaba que dos energías resonaban en el cuerpo. La pareja examinó cuidadosamente la pelota y llegó a la conclusión de que Criserua estaba embarazada. Ella frunció el ceño pensativamente. En tono tranquilo, la niña afirmó que de todos modos ya no importaba. Añadió que quería decirle algo al hombre. Estaba completamente atento. En tono enojado, Sunset Girl señaló la puerta demolida y ordenó a Axen que compensara el daño por las bisagras rotas. Sonriendo torpemente, aseguró que lo compensaría todo. Después de buscar en sus bolsillos, el hombre dijo que en ese momento no tenía ninguna moneda adecuada.
Añadió que solo tenía piedras preciosas. La chica aceptó inmediatamente. De repente, los ojos de Criserua brillaron de deleite. Axenark sacó el anillo de diamante Sincerand. Ella no entendía cómo logró conseguir una piedra perfecta para su gusto. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, Sunset Girl retiró su mano a la velocidad del rayo. Ella, indignada, le preguntó qué estaba haciendo. Sonriendo ampliamente, el demonio dijo que simplemente le estaba entregando la piedra. Chris respondió enojado que debería haberle devuelto la piedra. Ella preguntó por qué se lo puso en el dedo anular. Axenark señaló que si los dragones tenían un hijo, entonces tenía un nombre prenatal. Frunciendo el ceño, Sunset Girl lo miró fijamente y declaró resueltamente que esto no le pasaría a un niño. Después de pensar por un segundo, el hombre se tensó ligeramente. Luego sugirió darle al bebé un nombre posparto. La muchacha lo miró con desdén. Criserua, cruzando las manos con disgusto, le preguntó por qué estaba tan preocupado por este tema. Añadió con evidente irritación que él no fue quien concibió al niño. Sonriendo, Axenark notó con ligera ironía que esto no se sabía exactamente. Sin embargo, en su opinión, era él quien era responsable del feto. Axen añadió que si no hubiera derribado la puerta, nada de esto habría sucedido. La niña suspiró y señaló que lo ideal sería investigar todo en detalle, porque su paternidad es solo una posibilidad. Criserua preguntó si se daba cuenta de la colosal energía necesaria para dar a luz a un dragón. Hizo hincapié en que un dragón Sunset como ella no tenía suficiente. Sunset Girl notó con tristeza que incluso si lograra dar a luz, nada bueno saldría de ello. Sin embargo, Axen, como si no escuchara, le preguntó si le daría un nombre al niño si todavía lo quería. La niña decidió poner fin a esta conversación, porque de todos modos no iba a dar a luz. Tenía mucho que hacer en ese momento, así que no quería preocuparse por eso. Después de un breve silencio, el hombre dijo que la señora Criserua le había herido el alma. Ella lo miró desconcertada. Sus ojos expresaban un completo malentendido y una ligera confusión. Desabrochando el botón, el demonio dijo que Sunset lo había seducido ese día. Se preguntó si ella lo usaría y luego lo tiraría. El demonio añadió irónicamente, ¿realmente la chica estaba decepcionada de él en el primer intento? De repente sus mejillas se sonrojaron y con voz temblorosa, preguntó cuándo lo había seducido. Con entusiasmo se desabrochó la camisa y Axenark se acercó a Criserua. Afirmó que esa noche ella no solo usó palabras, sino también acciones bastante seductoras. El rostro de la niña estaba distorsionado por la vergüenza y el pánico. Llamando loco al demonio, preguntó cuando le quitó la ropa. Tratando ansiosamente de recordar, empezó a considerarse anormal. El hombre volvió a dirigirse amablemente a Criserua. Dijo que ella necesitaba magia de alto nivel para dar a luz, y sugirió que podría complementarse con la de otra persona. Tartamudeando, Criserua admitió que no estaba segura. Sus ojos, llenos de emoción, lo miraron fijamente. Axenark, examinando cuidadosamente a Sunset, se ofreció a comprobarlo con él. Señaló que entendía cómo el embarazo podía afectar su salud. El demonio sugirió que su ayuda podría aliviar su condición, y entonces el dolor de cabeza desaparecería. También agregó que en este caso no tendría que tomar el medicamento. Criserua preguntó por qué simplemente lanzaba indiscriminadamente. Sonriendo, el hombre le preguntó si se daba cuenta de a qué se refería. Mirando hacia abajo, la niña respondió en voz baja que no era muy bueno. Axenark se acercó aún más y abrazó ligeramente a Sunset. Sus rodillas empezaron a temblar. Sin decir una palabra, ella solo lo miró a los ojos, esperando un beso. El hombre se acercó y olió su cabello, notando que tenía un olor agradable. Dirigiéndose a ella como Chris, vio su sorpresa y explicó que otros la llamaban así. La niña pensó que solo la señora y Nazcan la llamaban con tanto cariño. Respirando con dificultad, informó que el demonio seguía cruzando descaradamente la línea. Sunset Girl lo agarró del cuello con fuerza. Axenark, dirigiéndose cortésmente a ella, le preguntó si los servicios que prestaba todavía no eran suficientes. Entregándose completamente a sus sentimientos, Criserua le dijo que la llamara como quisiera. Luego la pareja se reunió en un beso profundo, como si fueran uno solo. Mana llenó a la niña y el dolor de cabeza disminuyó gradualmente. Si realmente puedes acumular suficiente maná de esta manera, tal vez incluso los dragones del anochecer puedan dar a luz a niños. En su sueño, Criserua vio a un hombre.
Dijo que incluso si el sol no se pone detrás del horizonte en pleno verano y no sale sobre la tierra en invierno, estará en su poder. Al final el extraño dijo claramente que la niña fue creada para el amor. Estas palabras fueron las más sensuales y placenteras que jamás había escuchado. El hombre corrió, respirando con dificultad, con la respiración entrecortada y ronca. La sangre manaba de su boca, manchando sus labios y barbilla, dando a sus movimientos una especial tensión y miedo. Axenark huyó desesperadamente, con el rostro y el cuerpo distorsionados por el miedo. Una flecha de madera sobresalía de su espalda, intensificando su tormento y haciendo sus movimientos aún más abruptos y caóticos. Un enorme grupo de hadas lo perseguía, gritando salvajemente tras él. Su comandante se volvió hacia los guardias Scaled y ordenó que prepararan sus lanzas. El guerrero fuerte y de pelo largo se balanceó y, reuniendo todas sus fuerzas, arrojó una lanza. Su movimiento fue poderoso y preciso. La lanza chispeante voló rápidamente hacia el objetivo. Aunque Axenark corrió con todas sus fuerzas, el arma era más rápida. Le atravesó el estómago desde atrás y dejó escapar un grito de agonía. La lanza que le atravesó la espalda fue seguida por 2 flechas más que se clavaron profundamente en su cuerpo. El hombre, incapaz de soportar el dolor, se desplomó a 4 patas. La sangre fluyó de su boca, manchando el suelo. Una voz familiar murmuró sedienta de sangre que Axenark finalmente había llegado a él. Finalmente, solo atinó a mirar al hada guerrera. Sus ojos violetas brillaron intensamente, reflejando un brillo amenazador. Entonces Criserua se despertó y jadeó de sorpresa. El hombre la cargó sobre su espalda. Mirando a su alrededor, preguntó dónde estaban. Al mirar el rostro asustado de la niña, Axenark respondió con calma que estaban de camino a su guarida. Añadió que todo estaría bien y llegarían pronto. Sunset Girl se agarró la cabeza con la mano y pensó. Lo que había visto antes resultó ser un sueño y no podía entender lo que significaba. El sueño era tan realista que Chris pensó que acababan de matarlo. Sugirió que tal vez era demasiado sensible. El hombre, al notar su voz extraña, preguntó si todo estaba bien. Ella respondió que acababa de tener un sueño estúpido. Añadió que al principio del embarazo podrían ser siniestros. Chris notó que parecía haber dormido mucho tiempo. Supuso que al demonio le resultaría difícil cargarla porque era pesada. Él respondió que la señora era más liviana que una pluma y ella, avergonzada, le dijo que se callara. Al mirar a Axenark, Sunset Girl pensó que él llegó a Sedition no mucho más tarde que ella. Decidió preguntar por qué el chico vino a esta ciudad. La niña agregó que los demonios son raros en Sedition y que no recibió órdenes relacionadas con el Rift. Él no respondió de inmediato, ordenando sus pensamientos. La tarea de eliminar la grieta mundial era una forma de cumplir con las responsabilidades de los 3 clanes benditos. La sabiduría del mundo se transmitió en el clan de los demonios de generación en generación. Después de perder la guerra, perdieron sus bendiciones y las tierras de los espíritus malignos fueron borradas de los mapas. Los demonios restantes se trasladaron al mundo humano inferior. Después de perder la bendición, los demonios fueron relevados de su responsabilidad de cerrar la grieta. Por tanto, su presencia en la sedición fue verdaderamente significativa. Axenark comenzó que desde el principio, varios demonios deberían venir a esta ciudad. En cualquier caso, consideró que el conjunto de grupos que defienden la paz debe ser igualitario. En respuesta, Criserua asintió pensativamente. El hombre añadió que, según la información disponible sobre el Rift, en esta dirección se estaba propagando más lentamente. Axen se detuvo y informó con tristeza que el mundo inferior era el último lugar donde se les permitía quedarse. Si el Rift llega hasta aquí, tendrán que lidiar con ello. Este no era un trabajo en el que se pudiera pedir ayuda a dragones o hadas. Sunset Girl pensó con tristeza que ella tampoco había hecho nunca recados relacionados con el Rift. Incluso representar sus tierras en la ceremonia no era algo importante para ella. Además, la dama a menudo intentaba por todos los medios estropear los asuntos que se le habían confiado. Chris apoyó la cabeza en el hombro del hombre y informó que él también vivía con pasión y que era maravilloso. Con voz alegre, Axenark le pidió que lo elogiara nuevamente. La niña le preguntó por qué necesitaba sus elogios. Añadió que debería recibirlos mejor de su señor. El hombre respondió que no tenía cosas más importantes que hacer en este momento. La regla principal era que si todas las responsabilidades familiares se cumplían primero, el resto también sería perfecto. Con una expresión de insatisfacción en su rostro,
La niña notó que pensaba correctamente. De muy buen humor, Axenark comenzó a soñar con un futuro con Chris. Preguntó dónde criarían a su futuro bebé, pensando ya en el matrimonio y los hijos. La chica simplemente puso los ojos en blanco con disgusto. Después de un tiempo, la pareja finalmente llegó a la guarida secreta de Criserua. El hombre bajó con cuidado a la niña al suelo, tomándole la mano. Supuso que llegarían mucho más tarde. Axenark notó con admiración que había caído la noche, y afuera se volvió muy hermoso. Añadió que el paisaje fascinaba por su encanto. Al mirar al demonio sonriente, Sunset se dio cuenta de que nunca le había contado sobre la ubicación de la guarida. Ella comenzó a pensar que él podría estar espiándola en secreto. El hombre se volvió hacia la niña y le ofreció un bocadillo. Ella lo miró sorprendida y le preguntó si realmente tenía algo como comida. Axenark dijo que si Criserua quería algo ahora, no debería haber sido tímida y decirlo. De pie a la entrada de la guarida, anunció solemnemente que ella estaba embarazada. De repente se escuchó un fuerte pisotón y la atmósfera se volvió siniestra. Nazcan salió de la oscuridad al escuchar las palabras del demonio. Sus ojos ardían de rabia, reflejando una ira incontrolable, y había una amenaza en su mirada. Un sudor frío apareció en el rostro de Sunset, y con voz temblorosa preguntó cuándo el hombre logró llegar hasta aquí. Se conocían desde la infancia, pero ella nunca antes había visto tal reacción ante una persona. Nazcan, enfurecido, se volvió hacia la niña y le preguntó quién era el chico que la acompañaba. Se sintió aliviada al notar que sus recuerdos definitivamente habían sido borrados. Criserua intercambió miradas con Axenark. Intentó transmitirle en su mirada una pista para que él actuara como si fueran extraños. La sonrisa del chico expresó claramente su total comprensión de la situación. Pareció captar todo el significado de la pista sin palabras. Al ver el rostro sonriente de Axen, la ira de Nazcan estalló con renovado vigor. Esta sonrisa engreída solo aumentó su irritación. Sunset Girl teorizó que su reacción se debió a sus encuentros infantiles con demonios que la atacaban. Le parecía que podría estallar una guerra entre ellos. Sin esperar respuesta de Criserua, el hombre volvió su mirada hacia el demonio. Con rabia brillando en sus ojos dorados, exigió saber quién era. El chico moreno declaró con calma su nombre real y mencionó que era del segundo laboratorio. Su expresión permaneció completamente impasible. Nazcan con confianza y amenazadoramente comenzó a acercarse a Axenark. Sus pasos eran pesados, como si pretendiera barrer todo a su paso. Con voz amenazadora exigió una explicación. Chris sonrió ansiosamente al darse cuenta de que la conversación iba en una dirección peligrosa. Se dio cuenta de que si no lo detenían, podrían surgir grandes problemas. La niña decidió actuar y primero se dirigió al demonio. Sin embargo, cometió el error fatal de llamarla señora Chris. Nazcan estalló de rabia y llamó a Axenark, el engendro del diablo. Una chispa loca brilló en sus ojos y su voz atravesó el tenso silencio, como si destrozara el aire. El hombre exigió fríamente que repitiera sus palabras. La chica del atardecer quedó presa del horror, sintiendo cómo el ambiente se tensaba. En ese momento quedó claro que la situación estaba completamente fuera de control. Apretando los puños, Nazcan preguntó dónde tuvo este tipo el coraje de dirigirse a Madame Criserua como si fueran cercanos. La niña sintió que se le ponía la piel de gallina. Conteniendo la respiración, Sunset le habló tensamente al demonio, ordenándole que regresara a casa. Ella prometió que ella misma le explicaría todo al hombre. Chris dijo con confianza que incluso si Axenark hablara con él, definitivamente no habría diálogo. El chico sonrió y le deseó a la dama que tuviera cuidado. Nazcan resopló irritado y miró hacia otro lado. Sunset tocó suavemente su torso, invitándolo a entrar en su guarida, porque ese no era lugar para conversaciones serias. La niña de repente sintió náuseas y trató de pronunciar el nombre del hombre, pero le temblaba la voz. Agotada, se apoyó contra él, buscando apoyo. Su respiración era entrecortada. Sus piernas temblaban. Nazcan, con preocupación en su voz, preguntó si Criserua realmente estaba embarazada. Mirando hacia abajo y suspirando apenas perceptiblemente, ella asintió en voz baja, confirmando sus palabras. Sin dar crédito a lo que oía, el hombre le preguntó varias veces si realmente iba a tener un hijo. Con una ligera irritación en su voz, Chris confirmó que eso era cierto. Sus palabras sonaron seguras y definitivas. Entonces Nazcan comenzó a preguntar si había quedado embarazada de ese demonio.
La niña, agarrándose la cabeza con cansancio, cerró los ojos, como si intentara hacer frente a la creciente tensión. Sunset Girl gritó fuertemente, respondiendo que no lo sabía, y su voz temblaba de desesperación. Al ver los ojos sorprendidos del hombre, repitió la respuesta aún más fuerte, enfatizando su confusión. Con una expresión de desesperanza en su rostro, comenzó a hacer preguntas estúpidas, preguntando por qué ella no hablaba de eso. Chris intentó detenerlo, pero él continuó murmurando sin parar. Nazcan de repente agarró a la niña por los hombros y continuó molestándola con preguntas. Sus ojos ardían de ansiedad. Le preguntó cómo se sentía, hablando constantemente de la enorme tensión que padecía su cuerpo. El hombre suspiró, levantando suavemente a Criserua en sus brazos. Ella no se opuso, y solo bajó los ojos con cansancio, permitiéndole abrazarla con cuidado. Mientras entraba, Sunset mantuvo sus ojos en el cielo nocturno. Se preguntó si realmente era tan importante para Nazcan. Sus pensamientos estaban llenos de dudas y pensamientos. Nazcan rápidamente acostó a Chris y la cubrió cuidadosamente con una manta blanca. Luego decidió preguntar si su amante sabía de la situación. La niña negó con la cabeza y explicó que la mujer estaría muy preocupada. En silencio pensó que no podría hablar sobre el incidente con los 3 hombres y el posterior embarazo. La reacción de la señora inmediatamente me vino a la cabeza. Refiriéndose a las hadas, no podía creer cómo estos sinvergüenzas se atrevían a cruzar la línea. Ansiosamente cubriéndose el rostro con la palma de la mano, preguntó quién se atrevía a tocar a Criserua. Al enterarse de la complicidad del demonio, la mujer habría llegado a la conclusión de que el mundo inferior debía ser borrado del mapa mundial. Antes de eso, pensaba ingenuamente que los demonios se comunicaban solo entre sí, sin tratar con los demás. Al enterarse del tercer participante en el incidente, la señora se habría puesto furiosa. Criserua pensó que esa sería la situación si se enteraba de lo sucedido. Incapaz de calmarse por completo, Nazcan continuó derramando palabras de enojo contra el padre de la niña. Ella lo miró con ojos asustados y llenos de ansiedad. Al tener dificultad para tragar el nudo en su garganta, Sunset Girl le pidió en voz baja al hombre que se calmara. Frunció el ceño y preguntó con amargura cómo podía mantener la calma cuando ella casi muere. El anuncio de que Criserua podría haber muerto la dejó en shock. Al encontrarse con su mirada atónita, Nazcan explicó ansiosamente que se necesitó una gran cantidad de maná para crear al niño. Exhalando profundamente, el hombre añadió que la niña era un dragón inusual. Explicó que fue el embarazo lo que le provocó fuertes mareos y náuseas. Mirando hacia abajo, le preguntó si era por eso que ella había pedido ayuda con la ceremonia. Nazcan apretó los puños y dijo que si Chris realmente tenía un hijo, entonces era un verdadero milagro que ella todavía estuviera en pie. El hombre se dio cuenta de que, dejándose llevar por la investigación y otros asuntos, Sunset no podía comer adecuadamente. Además, su hijo ahora estaba muy débil. Sintiendo una profunda culpa, la niña avergonzada se cubrió aún más con la manta. Torpemente, casi en un susurro, explicó que realmente no se daba cuenta de lo poderosa que era la influencia del maná. Nazcan dijo que Criserua era el dragón del atardecer, y además no se acercaba a nadie. Nadie sabía que tal situación podría suceder. Se pasó la mano por la frente con cansancio, revolviendo su cabello. Suspirando profundamente, el hombre notó que Sunset tenía que deshacerse de los síntomas cuando aparecían. Le preguntó cuánto tiempo llevaba embarazada. Confundida por esta pregunta, se tapó la boca con la mano. Como no quería ejercer presión psicológica sobre la niña, Nazcan le dijo que no respondiera a la pregunta. Notó que todavía había riesgo de muerte, y le preguntó si el tipo sabía qué clase de dragón era ella. Chris no respondió y miró hacia abajo. Con un ceño asesino, el hombre declaró que este sinvergüenza era ahora el enemigo de todos los dragones. El hombre no sabía quién era, pero le prometió entregarle el mundo inferior, las tierras de los espíritus de la naturaleza y las tierras de los dioses. Prometió encontrarlo y destrozarlo. La niña miró al hombre confundida y se dio cuenta de que él mismo era el criminal. Sus ojos, llenos de desesperanza, se encontraron con su mirada ardiente. Ahora Sunset entendía por qué la dama y los otros dragones estaban interesados en saber si ella tenía un amante. Comprendió con satisfacción que jamás había imaginado tal cosa. Al mirar al caído Nazcan, Criserua decidió cambiar de tema.
Levantándose, le preguntó en tono insatisfecho si él realmente se estaba preparando para la ceremonia mientras estaba sentado aquí. El hombre preguntó si era tan importante ahora. La niña respondió que en ese momento era de suma importancia. Haciendo caso omiso de sus palabras, levantó la cabeza y declaró que había decidido algo. Sunset Girl preguntó con cautela qué se estaba discutiendo exactamente. Nazcan, sin ocultar su solemnidad, anunció inesperadamente que se haría cargo de este niño. El hombre agregó que estuvo devanándose los sesos toda la noche y se dio cuenta de lo que estaba pensando Criserua. Él creía que ella eligió con quién compartir este honor. La niña se preguntó hasta dónde había llegado en sus pensamientos. Por lo general, los dragones tenían un hijo solos. La razón fue que formaron el útero absorbiendo a otras tribus. Por eso no quisieron compartir tal honor con otros. Debido a esto, los dragones a menudo tenían una sola madre. En ocasiones especiales, algunos elegían pareja, pero esto era extremadamente raro. Chris sugirió que quizás pensaban que al acercarse a alguien que no conocía esta circunstancia y quedar embarazada, podrían deshacerse de ella. Era una forma de evitar consecuencias. De repente Nazcan miró cálidamente a Sunset. Le preguntó si recordaba su primer encuentro. Ella preguntó con cautela qué quería decir. El hombre dijo que la niña había sido débil desde la infancia. Por lo tanto, la amante, preocupada por esto, le ordenó que la cuidara. Ella preguntó desconcertada, ¿de qué hora estaba hablando? Nazcan recordó que en ese momento había una guerra prolongada con los demonios, y Chris comenzó a pensar. En aquellos días, estuvo a punto de morir a manos de ellos varias veces. Realmente pasó por mucho, y sufrió mucho mientras la protegía. En aquellos días el hombre era bastante duro, pero ahora se ha vuelto más suave. Mirando atentamente a la niña, notó que aunque tenían la misma edad, en el primer encuentro le pareció que ella era mucho más joven. Nazcan pensó que Sunset podría morir por uno de sus toques. Estos fueron exactamente los pensamientos que tuvo entonces. Vivió solo para ella y la protegió para que nadie pudiera hacerle daño. El hombre notó que la situación actual no es muy diferente a la del pasado. Sonrojándose de repente, la niña no entendía por qué su mirada había sido tan tímida desde la mañana. Nazcan le habló suavemente a Criserua, tocando suavemente su suave palma. Él preguntó si sería difícil para ella si no hubiera suficiente maná. Mirando a Sunset directamente a los ojos, el chico notó que ella lo sabía todo. De esto estuvo seguro desde el principio. Chris solo pudo escuchar sus palabras en estado de shock. El hombre dijo que la ayudaría a reponer su maná y a encontrar pareja, confiando en su elección. Ella trató de regañarlo, agregando que él no estaba interesado en los asuntos de los dioses y que solo se estaba divirtiendo. Nazcan preguntó sorprendido si esto era realmente un problema. Sunset Girl asintió con la cabeza con confianza. Ella le preguntó cuándo iba a recobrar el sentido, ya que la señora estaba muy preocupada por él. Incapaz de contenerse, el chico se rió entre dientes y dijo que no le molestaba en absoluto. Criserua, atónita, no entendió cómo sucedió esto, y una vez más intentó regañarlo, pero él la interrumpió. Sunset Girl estudió de cerca las clavículas ligeramente abiertas de su interlocutor. Su mirada estaba concentrada. Sonriendo, se volvió hacia ella con la promesa de que no habría más problemas. Con un brillo en los ojos, Nazcan añadió que le ayudaría a olvidar por completo a esta escoria desconocida. Había una expresión de coraje en su rostro, como si estuviera dispuesto a enfrentar cualquier desafío por el querido Chris. Entonces el hombre se volvió hacia la niña. Dijo que si ella no se oponía, consideraría suyo al niño. Su voz estaba llena de determinación y preocupación, lo que enfatizaba la seriedad de sus intenciones. Sunset se quedó en silencio por unos segundos, sumida en sus pensamientos. Miró hacia abajo como si buscara una respuesta, y sus ojos se perdieron en las sombras. Criserua levantó la cabeza con incertidumbre, y se preguntó si hubiera sido mejor deshacerse del niño si amenazaba su vida. Este pensamiento la atormentaba y luchaba con sus propios miedos y dudas. Nazcan preguntó en tono serio si la chica realmente quería esto. Criserua volvió a pensar. Sus pensamientos se volvieron aún más oscuros y confusos. Si tiene un hijo, absorber maná o seleccionar la pareja con las mejores cualidades se convertirá en la norma. Sin embargo, con una búsqueda exhaustiva, la probabilidad de fracaso seguía siendo alta. Después de pensar un rato, la niña afirmó que no quería deshacerse del niño. El hombre sugirió la opción de selección,
pero ella respondió que necesitaba pensar más. Nazcan asintió con aprobación y decidió preguntar si primero necesitaba realizar la ceremonia con dignidad. Criseroa, vacilando un poco, respondió que sí, que era necesario. Habiéndose puesto de pie, el hombre declaró que luego se prepararía cuidadosamente, como había deseado Sunset. Le ofreció algo de comer, señalando que lo buscaría por el camino. Con el ceño levemente fruncido, la niña le pidió que se detuviera y esperara. Añadió que tenía una pregunta importante para él. Sunset Girl se agarró nerviosamente a la manta con fuerza, como si buscara apoyo en ella. Se aclaró la garganta y ordenó sus pensamientos. Criserua preguntó si podría obtener su maná si podía aprovechar el poder de los dragones del amanecer como él. Se preguntó si sería capaz de sentir este increíble poder, aunque fuera por un momento. Nazcan miró de cerca a Chris y le preguntó por qué haría esto si lo tuviera. Ella respondió un poco indignada, preguntando cómo podía controlar los poderes de los dragones del amanecer tan fácilmente. El hombre añadió que lo había prometido, y le preguntó si había algo más que ella no pudiera hacer. Después de pensar un poco, dijo que su teoría tenía derecho a existir. Chris se sorprendió y no creyó de inmediato en sus palabras. Se quedó inmóvil, claramente dudando de su fiabilidad, y trató de comprender lo que había oído. Nazcan explicó que el maná tiene un cierto flujo. Si no se adapta al cuerpo, podrían surgir graves problemas. Un error en este proceso podría ser fatal. Sonriendo, el hombre dijo que lo contactara si la niña necesitaba una predicción. Añadió que siempre estaba dispuesto a ayudar en cualquier asunto. Se despidieron calurosamente, saludándose unos a otros. Nazcan asintió levemente y se dirigió hacia la salida, dejando a la chica en sus pensamientos. Criserua miró hacia abajo, desconcertada. Si veía el futuro tomando prestado el poder de los dragones del amanecer, las cosas se volverían mucho más difíciles. El problema era que el futuro que veían no se podía cambiar. La chica del atardecer recordó recuerdos inquietantes que la preocuparon aún más. Llegó el día del festival, lo que significaba que pronto se llevaría a cabo la ceremonia de homenaje a los antepasados. Los edificios del centro estaban decorados con banderas de colores brillantes ondeando al viento. La celebración ya había comenzado y Criserua ni siquiera recordaba sus últimos días. Avanzaba cansada por la calle, sus pasos eran lentos y pesados. Este año hubo más pedidos relacionados con el Rift. Esto explica por qué había tanta menos gente esta vez que la última vez. La ceremonia fue la primera del festival, y después ya solo quedaba comer y divertirse. La niña se prometió con entusiasmo que hoy definitivamente se relajaría y disfrutaría de las vacaciones. De repente, Sunset Girl escuchó voces familiares detrás de ella. Un grupo de chicos la saludó amistosamente. Chris se dio vuelta y se dio cuenta de que eran aprendices de Scale que aspiraban a convertirse en guardias. Ella notó que estaban incómodos y parecían un poco avergonzados. Uno de ellos, de pie en el medio, preguntó si podían hablar de un incidente reciente. Sonriendo torpemente, la niña se sorprendió de que inmediatamente se pusieran manos a la obra. Cuando se volvieron a encontrar, Criserua se dio cuenta de que eran hadas muy jóvenes. Incluso un castigo menor podría afectar sus destinos y convertirse en una gran carga. Si se consideran inútiles y se cortan como ramas innecesarias, no podrán recibir la bendición del árbol padre y serán desechados. Ningún hada querría experimentar esto. Desde que esto sucedió, Sunset Girl pensó que los chicos podrían hacerle un pequeño favor. Enojada, juntando las manos, preguntó si pensarían en su acción. Ellos asintieron con culpabilidad. Frunciendo el ceño, la niña dijo que esta vez cerraría los ojos ante lo sucedido. Luego decidió advertir que la próxima vez no sería tan indulgente. Con lágrimas en los ojos, el grupo de chicos comenzó a agradecer a la señora. En tono serio, de repente se volvió hacia ellos y les preguntó si podían acompañarla a las tierras de los espíritus de la naturaleza. Esta solicitud los sorprendió mucho. Uno de ellos explicó que esto era imposible ya que eran aprendices. Le preguntó si había mirado sus identificaciones esa vez. Con molestia, Chris pensó que esto no era un rechazo y que realmente no podían ayudar. Sin embargo, en realidad, ella no tenía grandes expectativas desde el principio. Pensando por un momento, la niña preguntó si podían apoyar a alguien si alguna vez les pedía que tomaran partido. Ellos asintieron con confianza en respuesta. Sunset Girl decidió ser más específica y preguntó si ese sería el caso incluso con un demonio. Con la boca ligeramente abierta por la sorpresa, los chicos decidieron conferenciar.
El grupo de hadas inició una conversación, asumiendo que la señora intentaba reconciliarlas. Todos estaban molestos por Axenark, pero nadie quería volver al ruinoso árbol parental. Juntando sus manos, Sunset Girl notó que había escuchado todo. Si alguien se entera de sus malas acciones, recibirá castigo en las tierras de los espíritus de la naturaleza. Habiendo llegado a una conclusión conjunta, el grupo de hadas dijo que por una vez podían ponerse del lado de alguien. Con una sonrisa, Criserua preguntó si podían jurar ante el árbol padre. Los chicos preguntaron, desconcertados, ¿cómo podían hacer esto? La niña no entendía por qué era tan difícil, porque pronto se convertirían en guardias oficiales. Las hadas volvieron a mirarse y dijeron que esa conversación las confundía. No iban a seguir discutiendo este tema. Mirando a Sunset, explicaron que entre las 12 unidades, su pelotón ocupaba la posición más baja. Fueron los únicos entre los aprendices que no recibieron una misión relacionada con el Rift. Los chicos añadieron con tristeza que probablemente tendrían que regresar a las tierras de los espíritus de la naturaleza este año. Los ojos de Chris estaban muy abiertos y no entendía cómo era posible. La niña se dejó engañar por el hecho de que en su sueño tenían la insignia de los guardias Skyle. Decidió que realmente era solo un sueño y suspiró aliviada. De repente un pensamiento vino a la cabeza de Sunset. Levantando su dedo índice, sugirió contratar a esos 3 tipos. El grupo de hadas abrió la boca sorprendidos, asombrados por la inesperada propuesta. Después de una breve pausa, uno de ellos preguntó exactamente cómo planeaba usarlos Madame Criserua. La niña afirmó que si no podían trabajar para Mother Tree Guard, deberían haber trabajado para ella. Gracias a sus recursos, podría alimentar fácilmente a todo su pelotón. Los chicos comenzaron a susurrar nuevamente, diciendo que Sunset los estaba sobreestimando. Uno de ellos admitió que vino aquí con el objetivo de lograr el éxito, agitando su arma sin pensar, pero al final fracasó. El grupo de hadas poco a poco se interesó más en la propuesta, queriendo recibir un salario estable. Chris se quedó torpemente al margen, escuchando en silencio toda la conversación. Los chicos, sin detenerse, continuaron discutiendo cierto incidente de larga data relacionado con el Señor de las Tierras de los Dioses. Después de un tiempo, llegaron a la conclusión de que necesitaban consultar más. Criserua asintió discretamente. Les pidió que le prometieran que, en cualquier caso, se pondrían de su lado o del lado de su amiga. Con los ojos brillantes, las rubias asintieron con confianza. Cuidando a los chicos, la niña se dio cuenta de que su hostilidad hacia Axenark no era terrible, porque eran estúpidos. Ella decidió que él era un demonio lo suficientemente alto como para vivir en sedición sin miedo. De repente sonó una campana. Sunset Girl se volvió en la dirección del sonido. Su largo y sedoso cabello ondeó al viento y una gota de asombro se congeló en su rostro. Una gran multitud de personas se reunió en la plaza, esperando el inicio de la ceremonia de homenaje a los antepasados. Había un escalofrío de emoción en el aire, y finalmente comenzó la tan esperada celebración. Érase una vez una guerra eterna. Fue causado por el deseo de controlar individualmente el poder de Dios y el deseo de apoderarse del poder mundial. Sin embargo, ocurrió un gran desastre. La brecha que dividió este mundo. Para detenerlo, los 3 clanes dejaron de luchar y dividieron sus fuerzas. El clan de los dragones recibió magia poderosa y el poder de destrucción. Las hadas recibieron el poder de la inmutabilidad y la energía vital inagotable. Los demonios recibieron el poder de preservación y la sabiduría del mundo. Así, los 3 clanes dueños de la novia decidieron dispersarse hacia sus propias tierras. A partir de ese momento continuaron colaborando en un intento de cerrar el Rift. Además, para no olvidar su juramento, los clanes fundaron sedición. Cada año se celebraba en el centro de la ciudad una ceremonia que recreaba la historia antigua de forma simplificada. El hombre se llevó una larga trompeta a los labios y tarareó, creando un sonido profundo y resonante. En respuesta a esta señal, un fuego azul brilló, simbolizando el clan de las hadas. Siguiéndolo, un fuego púrpura se encendió en el aire, emitiendo un brillo misterioso. Representaba al clan de los demonios, lo que aumentaba la solemnidad de la ceremonia. Luego, la torre central se iluminó con un brillante fuego dorado, que simboliza el clan de los dragones. Este fuego fluyó hacia los cielos, creando una luz fascinante y majestuosa. Un Nazcan concentrado caminó por el camino, activando el fuego amarillo en su mano.
Su túnica blanca como la nieve con bordes dorados le daba una apariencia majestuosa. Acercándose al centro del escenario, Nazcan envió un rayo de su poder directamente al cielo. Una brillante corriente de luz se precipitó hacia arriba, creando un rastro de luz claro y poderoso. Cuanto más alto se elevaba el rayo, más se expandía hasta tocar el cielo. Como resultado, creó un enorme resplandor amarillo, como un mar de luz que se extiende por los cielos. Crisérua se sentó tranquilamente en el banco, disfrutando de una paleta rosa. Con genuino asombro en sus ojos, no podía apartar la vista de la escena frente a ella. Mientras observaba la ceremonia con entusiasmo, la niña se preguntó cuánto tiempo le tomaría restaurar su maná si estuviera en su lugar. Esta pregunta solo aumentó su interés en la acción. Al darse cuenta de que ninguna medicina reconstituyente podía compararse con sus habilidades, Sunset Girl se sintió un poco triste. El arrepentimiento brilló en sus ojos dorados. La propia Chris le preguntó sobre esto, pero no pudo evitar pensamientos tristes. Continuó observando mientras Nazcan comenzaba a leer sus palabras, que fluían como música. Lenta y confiadamente, Sol Noctis se acercó a él, con una diadema brillando en su cabeza. Con voz monótona comenzó a recitar su parte del hechizo. La chica del atardecer estaba un poco preocupada por los efectos de la medicina, pero todo resultó estar bien. El resplandor amarillo gradualmente se fue transformando en otros colores, hipnotizando a la audiencia. Dos hadas estaban cerca de la niña. Uno de ellos elogió los esfuerzos de Sol Noctis, pero el otro señaló su pobre origen. Chris notó con irritación que el perfeccionista no podía estar equivocado. Crisérua se preguntó quién representaba al clan de los demonios este año. De repente escuchó una voz familiar, y un tercer hombre subió al escenario. Aturdida por la sorpresa, Sunset de repente se puso de pie de un salto y gritó fuerte. El chico que estaba a su lado saltó tan sorprendido que sus hombros se movieron y el miedo brilló en sus ojos. El tercer mediador fue Axenark. Mientras recitaba majestuosamente el hechizo, sostenía el fuego violeta en su mano. A diferencia de otros, su vestimenta completamente negra lo hizo destacar entre los participantes. La niña apenas podía creer lo que veía. Axenark resultó ser un representante de los demonios. Ni siquiera podía pensar que sus caminos se volverían a cruzar, y en un lugar tan inesperado. Volviéndose hacia la voz, el hombre inmediatamente notó a la señora Crisérua entre la multitud. Sin un rastro de emoción, él alegremente le hizo un gesto con la mano y sonrió ampliamente, como si se tratara de una reunión muy normal. Los ojos y la boca de Sunset se abrieron en shock. Ella permaneció allí sentada, aturdida e inmóvil, como una estatua de piedra, incapaz de moverse. La niña no entendía cómo quien recreaba hechos históricos podía prestar atención al espectador. Le pareció que él había decidido simplemente arruinar la ceremonia. Tratando de corregir la situación, Crisérua comenzó a saltar y saltar, apuntando hacia arriba e indicándole que se concentrara. Pero el hombre siguió mirándola, ignorando sus acciones y llamadas. De repente, un rayo dirigido al cielo brilló poderosamente con una luz violeta. Su deslumbrante belleza enfureció aún más a Sunset Girl, porque el demonio era realmente bueno. Entonces la niña cayó a cuatro patas en estado de shock, mirando con tristeza al suelo. Se dio cuenta de que solo estaba desperdiciando sus propias fuerzas. Los chicos que estaban cerca no entendieron lo que le estaba pasando. Reuniendo fuerzas, Crisérua se levantó y volvió a sentarse en el banco. Suspirando profundamente, pensó que si estuviera en el lugar de los hombres, se volvería loca de vergüenza. Bajando los ojos, Sunset Girl tristemente se colocó un mechón de cabello detrás de la oreja. Mirando hacia arriba, pensó que nunca podría crear una magia tan poderosa. Inclinándose hacia atrás, la niña cruzó las manos con disgusto. La introducción de Nazcan fue perfecta y Axenark hizo un gran trabajo. Noctis también debería funcionar bien con el resto del sol. De repente, Crisérua sintió una sensación extraña. Le pareció escuchar una voz desconocida y pensó que estaba alucinando. Entonces la niña notó dos hadas cerca, que estaban tensas y no entendían lo que había sucedido. Se dio cuenta de que todos habían oído la extraña voz. Sunset miró la escena y notó la silueta caída de Sol Noctis. Inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal con él. Uno de los chicos sugirió que el hombre había olvidado las palabras. A ambos no les agradaba Noctis, pero el segundo lo llamó loco, diciendo que era imposible. La participación en la ceremonia fue extremadamente importante para las hadas.
Los chicos pensaron que el intermediario recibiría un castigo grave por dañar el honor del árbol genealógico. Escuchando en silencio las conversaciones, Crisérua continuó mirando emocionada a Sol Noctis. Su rostro estaba lleno de ansiedad y estupefacción. Tenía los ojos muy abiertos, las cejas arqueadas y los labios temblaban levemente. La niña quedó presa de una profunda conmoción. Incluso si el hombre perdiera la memoria, continuar la situación con el mismo espíritu era inaceptable y causaba gran preocupación. Sunset Girl pensó que la razón era su poción. Alarmada, apretó los puños con fuerza y sus manos empezaron a temblar. La delicada piel de mis dedos se puso blanca por la tensión. De repente, sonó un estrépito en el cielo y apareció una pequeña grieta negra en él. Nazcan entrecerró los ojos con disgusto, sin entender por qué Sol Noctis se quedó paralizado. Al escuchar un sonido incomprensible, los hombres levantaron la cabeza y miraron al cielo. Incrédulos ante lo que vieron, fruncieron ligeramente el ceño y abrieron los ojos con sorpresa. Al reflexionar sobre lo sucedido y recobrar el sentido, la niña no podía entender lo que todos miraban con tanta atención. Después de mirar atentamente a las personas que la rodeaban, ella también levantó la cabeza. Mirando hacia el cielo, Crisérua notó una formación familiar. Era una falla. La grieta oscura se destacaba claramente contra el fondo, dándole una sensación de inquietud. Sunset Girl no podía creer que ya estuviera en el territorio sagrado de Sedition. El agujero siguió aumentando gradualmente de tamaño, y sus bordes comenzaron a volverse negros. La grieta se expandió rápidamente por el cielo, llenando el espacio con un rugido aterrador. Crisérua no podía entender por qué los demás permanecían tan tranquilos. Le pareció que nadie había oído el estrépito. Inmediatamente, Nazcan se inclinó levemente, concentrando toda su fuerza en su mano. Una luz amarilla emitida desde su palma, llenando todo a su alrededor con un brillo brillante y creando un brillo poderoso. El hombre se enderezó y dirigió el rayo hacia la grieta. Su palma brillaba con una luz brillante, llenando todo a su alrededor con un resplandor deslumbrante. La segunda mano estaba fuertemente apretada en un puño. La gente miraba con admiración la magia de Nazcan. Cada uno de sus movimientos le provocaba deleite. Su poder mágico lo fascinaba y despertaba exclamaciones de asombro. Parecía que la propia naturaleza obedecía su voluntad. Unos segundos más tarde, la amenazante grieta desapareció. En medio de atronadores aplausos, el hombre caminó hacia una pequeña mesa donde había 3 vasos. Los restantes representantes de los clanes se acercaron a la mesa. Tomaron vasos y chocaron solemnemente. Sol Noctis se quedó allí con la cabeza gacha, luciendo deprimido y exhausto. Sunset observó todo lo que estaba pasando, y luego con tristeza bajó la mirada. La gente alrededor comentaba lo rápido que terminó la ceremonia. Felices de poder disfrutar del festival por más tiempo. Solo había una forma de cerrar la grieta: sellar el agujero con magia fuerte. Nazcan lo hizo antes de que el público se diera cuenta. Chris apretó los puños con irritación, creyendo que los dragones de Dusk estaban más allá del poder de esto. La multitud no dejó de aclamar con entusiasmo la hazaña del dragón del alba. Comenzaron a especular que podría convertirse en el próximo señor del clan Dios. El final de la celebración fue realmente impresionante. Gracias a las acciones activas del héroe de todos los tiempos, la ceremonia de homenaje a los antepasados finalizó rápidamente. Fue el más corto de todos los eventos de este tipo en la historia. A partir de ese momento comenzó el verdadero festival, en el que podías divertirte mucho. Sin embargo, la niña fue perseguida por un pensamiento inquietante. A ella realmente le importaba la sal de Noctis. El error en la ceremonia fue provocado por la medicina del hombre. Si Chris hubiera sabido las consecuencias, no lo habría usado y simplemente habría hablado. Aunque ella no lo trató sin pensar. Sakatnitsa excedió la dosis 2 veces. Naturalmente, en tales circunstancias se observó un efecto secundario. Ella actuó demasiado despreocupada en ese momento. La niña quería encontrar la sal de Noctis y hablar con él. Miró alrededor del área esperando verlo. De repente, 3 hadas familiares se acercaron a Crisérua por detrás. La saludaron con una variedad de deliciosos bocadillos en sus manos. Sorprendida, Crisérua saltó, gritando involuntariamente. Ella preguntó por qué la seguían. Los chicos señalaron sus pasos apresurados y sugirieron que tenía algo interesante que decir. Con expresión de desconcierto, la niña no podía entender de qué estaban hablando.
Una de las hadas sugirió que Sunset había escapado debido a la grieta. Crisérua, con la boca abierta por la sorpresa, preguntó si lo habían visto. Las rubias asintieron, notando lo bien que lo hizo el dragón del amanecer. Aunque las hadas ocupaban posiciones bajas, estaban atentas, lo que a la niña le parecía inusual. Ella les explicó que no tenía prisa por la ruptura y los invitó a ir con ella, ya que ya estaban aquí. Los chicos discutieron que si la gente no fuera ciega, deberían haber notado la grieta. Uno de ellos continuó hablando de la hazaña del dragón del amanecer. Chris luego señaló a alguien. Un Sol Noctis deprimido estaba en la plaza, bajo el informe de dos hadas. No entendían cómo se atrevía a asumir la responsabilidad de ser el representante del árbol genealógico y realizar así la ceremonia. Continuaron diciendo que no debieron confiar en el de las ramas secas. Parecía como si cada palabra que decían estuviera destruyendo cada vez más la sal de Noctis. Los hombres fruncieron aún más el ceño y dijeron que había que tomar medidas estrictas. Crisérua se dio cuenta de que estas eran las hadas de alto rango que más le desagradaban. Sunset Girl recordó que originalmente había planeado usar a las rubias si Axenark volvía a estar en competencia. Luego se volvió hacia ellos y les dijo que había llegado el momento de resolver la disputa. Para sorpresa de la chica, el grupo de chicos ni siquiera la miró. Empezó a parecerle que no la iban a ayudar en esta situación. Crisérua frunció el ceño y apretó los labios. Se dio cuenta de que las hadas iban a aprovechar esta oportunidad para humillar a Noctis' Salt. Pensó en hacerse cargo de sus negocios con el Rift. Sunset Girl se puso de pie tensa, sin saber qué hacer. De repente un grupo de chicos intentó intervenir. Uno de ellos dijo que fueron estos hombres quienes invadieron los poderes del árbol paterno. El segundo añadió que no tenían derecho a castigarlo y debían esperar el veredicto oficial. El tercero cruzó las manos con disgusto y asintió. La niña simplemente abrió la boca asombrada. Un hada de alto rango preguntó quiénes eran, asumiendo que eran la víctima número 2. Añadió que un grupo de chicos están cubriendo a la persona que provocó la aparición de una grieta en el territorio sagrado. El rubio de pelo largo preguntó si realmente era por su culpa. Sonriendo, observó que solo estos hombres conocían la causa de la hendidura. El chico se ofreció a escribir un artículo porque lo sabían todo muy bien. Señaló que de esta manera, las hadas de alto rango podrían convertirse en camaradas del árbol padre. El otro rubio comenzó a usar casi insultos, tratando de enojar a las hadas. Sus palabras se volvieron cada vez más duras, pero ya estaban en su límite, apenas reprimiendo sus emociones. Crisérua se quedó completamente en shock, sin creer lo que veía. Ella pensó que sus camaradas no tenían ninguna vergüenza por sus acciones. Un hada de alto rango afirmó que, de todos modos, todos vieron cómo Sol Noctis falló en la segunda parte. En consecuencia, se suponía que recibiría un castigo grave. El segundo hombre añadió que el grupo de chicos debería tener más cuidado en sus acciones. También les dijo que esperaran una decisión oficial. Moviéndose un poco hacia un lado, la rubia le preguntó a Sunset si esto era suficiente. Sonriendo torpemente, ella le aseguró que habían hecho un muy buen trabajo. Finalmente, Crisérua agradeció sinceramente a las hadas, calificándolas de mejores. Ante sus palabras, literalmente sonrieron. Sus rostros se iluminaron de alegría y orgullo. Después de un breve silencio, los chicos se volvieron hacia la amante y le preguntaron si podrían ver su guarida en un futuro próximo. Querían discutir su reciente propuesta de acompañar a los espíritus de la naturaleza a las tierras. La niña sonrió y les dijo que vinieran en cualquier momento. El grupo de hadas le agradeció y luego se despidió y les deseó que disfrutaran del festival. Sunset Girl se dio la vuelta. Su rostro se puso serio. Fue bueno que esos tipos se fueran, porque necesitaba hablar urgentemente con Sol Noctis sobre el castigo. Crisérua miró el rostro del hombre y su corazón se hundió. Estaba caído, con una profunda desesperación en sus ojos, reflejando un severo tormento interno y profundas experiencias.